Bueno, buen día a todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente en esta jornada de capacitación sobre drones. Hoy nos toca el tema de la tecnología LiDAR aplicada a sistemas forestales y silvopastoriles. Esta actividad la realizamos a través de la Red Nacional de Drones dentro del Programa Nacional ACTECH y bueno, es parte de nuestro compromiso para difundir el uso de estas herramientas con el medio. Bueno, quiero agradecer especialmente al equipo de Procadis por la organización y en particular a Tomás, que nos viene acompañando en cada detalle técnico para que hoy estemos conectados. Bueno, les comento que con este encuentro ya completamos este ciclo de capacitación y recuerden que si aprueban la evaluación van a recibir el certificado. Hoy nos acompañan dos colegas, Eduardo Gil del INTA de Monte Carlo y Martín Galarza del INTA de Tartagal. Ambos son ingenieros forestales y también pilotos de dron. Bueno, Eduardo y Martín son referentes en el tema que nos toca hoy. Y bueno, me gustaría que ellos se presenten y nos comenten un poquito sobre qué están trabajando actualmente. Bueno, buen día a todos. Mientras hacemos las presentaciones, mientras esperamos que se admitan a los participantes, hoy realmente son muchos, les agradecemos la convocatoria. Y las emisiones van a tomar algunos minutos, así que vamos a aprovechar a presentarnos. Yo soy Eduardo Gil, soy ingeniero forestal, también doctor en ciencias agropecuarias. Trabajo en INTA Monte Carlo, en Misiones, y me dedico a estudiar con sensores remotos los bosques nativos e implantados que tenemos en nuestra región, Misiones y Corrientes. Y como bosque nativo, bueno, tenemos selva misionera, bajo diferentes niveles de degradación, con diferentes desafíos, y vemos cómo los drones pueden aportar a ese tipo de desafío. Y como bosque implantado tenemos plantaciones forestales puras de pino, plantaciones de eucalipto y sistemas silvopastoriles, además de algunos sistemas agroforestales bajo bosque nativo. Y en todas esas situaciones, siempre lo más complejo a medir en el campo es medir la altura de los árboles. Miren qué silencio. Siempre es difícil medir la altura de los árboles. Y eso es algo que nosotros podemos cambiar gracias a los drones. Podemos realmente aportar información donde la información de campo es más compleja y más dificultosa de relevarse. Entonces, en definitiva, los drones se van a complementar con lo que podamos hacer en el campo. La presentación de hoy busca transferirles de alguna manera todo lo que estuvimos haciendo en estos años con ejemplos. Simplemente no es que vamos a aprender a hacer los procesos, sino vamos a ver ejemplos para que vean todo lo que se puede hacer con los equipos y a futuros que podamos seguir discutiendo sobre cómo llegar a esos resultados. Respecto a la charla en sí, la charla tenía como título Aplicación de drones y sensores remotos en el análisis de sistemas productivos forestales y silvopastoriles. Sé que algunos, por comentarios que me hicieron, estuvieron inscribiéndose porque pensaron que se trataba de drones aplicadores, pero no, disculpen, simplemente el título de la charla era Aplicación de drones y sensores remotos al análisis de sistemas forestales. No vamos a hablar de drones aplicadores, pero sí se habló de drones aplicadores en algunas charlas anteriores y en la siguiente se va a retomar el tema. Hoy me acompaña también Martín Galarza. Martín. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas. Mi nombre es Martín Galarza, soy ingeniero forestal, trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA en Tartagal. Y bueno, como dijo Eduardo, un poco el trabajo, digamos, con el escáner, con el LIDAR, estuvo referenciado en esta intención de medir las alturas, porque medir las alturas de los árboles es algo bastante engorroso a campo. Y, y entendemos, digamos, que con esta tecnología podemos medirla de forma bastante más práctica y exhaustiva, digamos. Sí, eso me acuerdo hace como unos 7 años, 8, en una charla con Flavio Esperanza, que es el compañero acá de Yuto. eh, le- yo había tomado un curso de civicultura y le digo, che, Flavio, mirá, existe esta tecnología llamada LIDAR, parece que es fantástica para relevar las alturas. Y ahí empezamos a chusmear, a ver de qué se trataba, empezamos a relevar. Bueno, después llegó un financiamiento y pudimos acceder a un equipo y hoy por hoy la verdad que venimos trabajando con esta tecnología y digamos, todavía nos sorprende, pero también aprovecho para, yo hace más o menos sí, 6 años que vengo trabajando con drones. Me acuerdo, eh, siempre fue como querer avanzar un poco más en lo que podía llegar a sacar de información de un sensor remoto y quería tener un poco más de escala espacial, ¿no? Eso es como un poco la intención y también una escala temporal distinta, digamos. Siempre tenía que esperar a que pase un satélite, a que no hubiese nubes,
o el detalle no me daba, digamos, y las imágenes que uno accedía de forma gratuita, digamos, que eran las de Google Earth, muchas veces no daban el detalle como para sacar algunos tipos de variables que a uno le interesaban en el campo o a que el productor, digamos, le interesaba en el campo a la hora de decidir. Y en ese sentido dije, bueno, vamos por un dron. Me acuerdo en un momento planteé, había una fuente de financiamiento, planteé la posibilidad de adquirir un dron. Me miraron con cara bastante rara en ese momento, pero pudimos adquirir el dron. Y me acuerdo que ahí con Flavio mismo, digamos, en un momento dije, che, mirá, existe esto de la fotogrametría, empezamos a indagar ahí. Y obteníamos un producto muy, muy lindo, muy interesante, digamos. Entonces, ahí fue como nuestro primer acceso a este dato de altura de los árboles. Y bueno, y un poco la charla, digamos, va en camino de eso, digamos que con los datos de fotogrametría también podemos acceder a un dato muy bueno. Y bueno, y un poco la charla va apuntada, digamos, a ver esa nube de puntos que se genera tanto en fotogrametría como con un escáner LIDAR, ¿sí? Y cómo podemos aprovechar eso en un análisis de R que a nosotros, con Eduardo, digamos, hace creo que como tres años, creo que tomé un curso ahí con Eduardo, mi maestro, digamos, en LIDR, y la verdad que fue muy productivo, digamos, podemos sacar unos datos muy interesantes de él. Así que bueno, espero que Perfecto. la aprovechen y disfruten de la charla. Bueno, creo que ya estamos como para arrancar la charla. Son 9:10. Bueno, chicos, adelante. Bueno, excelente. La gente se va a ir sumando mientras tanto. Igual preguntaron en el chat si se podía compartir la presentación. Entiendo que se está grabando la clase, o sea, la charla, y se va a poder compartir el video. O sea que ahí van a tener acceso al video y los que se sumen un poquito más tarde van a poder acceder al contenido completo. Ahí comentarles, perdón Eduardo, ¿Sí? comentarles que va a estar disponible en el PROCADIS, la plataforma de educación a distancia de INTA, tanto para los que se inscribieron en el primer curso, en el primer ciclo, todos los participantes ahí lo tendrán, y después, a cabo de la semana que viene, ya va a estar disponible también en YouTube, en el canal de ACTech, para que aquellos que no han podido inscribirse en el curso lo puedan seguir vía YouTube. Así que gracias. Genial. Entonces ahí van a tener disponible el material. ¿Por qué los links de acceso a la información están con QR? Simplemente lo pueden escanear. Por favor, quédense hasta el final, porque al final de la presentación tenemos una pequeña encuesta donde queremos recabar información de interés respecto a los temas que les pueden interesar para los siguientes cursos o talleres que demos. Entonces les pedimos que se queden hasta el final y que nos ayuden completando esa encuesta. Bueno, para iniciar entonces, la charla va a estar orientada a ver cómo podemos analizar sistemas productivos que integran árboles. No necesariamente plantaciones forestales, no necesariamente bosque nativo, sino cualquier campo productivo que tiene árboles. Nosotros podemos tener un sistema silvopastoril donde tenemos ganado debajo de árboles y el ganado se beneficia de los árboles, pero tenemos que poder estudiarlo y saber cuántos árboles tenemos, qué tamaño tienen, qué cobertura aportan. Podemos tener un sistema agroforestal donde tengamos un cultivo bajo árboles. Podemos tener un sistema agrícola con cortinas, que en muchos lugares del país se utilizan por el tema del viento, donde querramos conocer la altura de las cortinas, el tamaño que tienen los árboles, la cobertura que hacen, la proyección de las sombras. Podemos tener una chacra de un productor donde hay cultivos y también hay porciones de bosque nativo y cortinas, una mezcla de situaciones. Siempre tenemos árboles en nuestros paisajes productivos. Y también podemos tener una plantación de olivo, una plantación de naranja. Lo que les vamos a mostrar hoy van a ver que se aplica a todas estas situaciones, a pesar de que los ejemplos en sí no cubren tantas situaciones diferentes. Acá. El contenido va a ser primero una pequeña introducción de actualización sobre qué son los relevamientos aéreos, qué es la fotogrametría y qué es el LiDAR, que se vincula muy bien con charlas que vimos anteriormente, como por ejemplo las charlas sobre Pig4D para zonificación de vegetación previa a la aplicación con drones. Luego vamos a ver, que es el plato fuerte, 7 ejemplos de aplicación, donde pueden ver cómo los relevamientos aéreos pueden generar información útil para analizar sistemas productivos. Y por último, esa encuesta que les comentaba sobre perspectiva para futuros talleres, que es muy importante que la completen porque nosotros queremos conocer qué tipo de drones están disponibles en la región, con qué información trabajan, y qué desafíos, qué necesidades tienen para adaptar desde INTA los desarrollos que hagamos a las necesidades que realmente tienen ustedes, tanto como agentes de INTA
como productores externos privados o asesores o bueno, usuarios de esta tecnología. Nos interesa saber qué están haciendo, qué necesitan para que los próximos desarrollos que hagamos estén directamente orientados a eso y no en una dirección diferente. Respecto a los sensores remotos en general, siempre se trabaja con imágenes satelitales y es el mejor enfoque posible. Siempre que podemos y tenemos un problema, tenemos que tratar de enfocarlo primero con imágenes satelitales, de acceso abierto, imágenes gratuitas. Las imágenes satelitales están disponibles a lo largo de un conjunto de años muy amplio. Nosotros podemos estudiar un lote y accediendo a la misión Landsat podemos ver cómo ese lote evoluciona desde 1985 hasta hoy, incluso un poco antes, de forma totalmente gratuita. Entonces siempre es el enfoque ideal para empezar a explorar un problema. Tenemos que analizar, por ejemplo, un campo en Corrientes y queremos ver qué zonas del campo pueden tener problemas de inundación. Empezamos encarando eso con Landsat. Tratamos de analizar con imágenes satelitales qué zonas del campo se inundaron a lo largo de esos años. Si nos falta resolución, podemos avanzar hacia Sentinel, que está disponible desde 2017 hasta hoy, Sentinel-2, y podemos ver ya con mejor detalle las características. Si necesitamos mejor resolución, estamos acá en el NEA, podemos usar el satélite brasileño Sivers, que aporta incluso más resolución, hasta 2 metros por píxel. Si necesitamos monitorear día a día cómo avanza una actividad forestal o agrícola, podemos contratar ya imágenes de la misión Planet, que no son económicas, y podemos seguir día a día o semana a semana en la evolución del sistema productivo. También, si tenemos muchas nubes, podemos trabajar con sensores activos, ya es bastante más complejo, pero se puede trabajar con radares, que también están accesibles. Incluso Argentina tiene la misión SOUCOM orientada a lo que es el estudio de humedad en suelos en Argentina. Y eso nos permite ver, por ejemplo, un paisaje productivo forestal, como tenemos acá en Corrientes, plantaciones forestales, con una resolución baja, 30 metros por píxel. Vemos que hay algo, pero no intuimos muy bien qué es. Si pasamos a trabajar con Sentinel, ya vemos que son rodales, vemos que son áreas que se están cosechando, vemos que hay cosechas activas, hay caminos, hay campos ganaderos. Podemos ver un problema de incendios forestales, quizás. Si queremos más detalle, podemos usar Sivers, el satélite brasileño-chino, que tiene muy buena calidad, mucha resolución. Y ya podemos ver los liños, en particular, los callejones de los raleos. Entonces acá podemos, nuestro trabajo como forestales, por ejemplo, rolarizar esos lotes, ver qué lote está cosechado, qué lote no está cosechado, se puede hacer con imágenes satelitales. Y esto nos permite trabajar a muy bajo costo. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros vamos a un rodal en particular y la resolución disponible no nos alcanza? O cuando vamos a la chacra de un productor y la miramos quizá en Google Earth, que tiene una resolución de 1 metro por píxel, y la resolución no nos alcanza. No estamos viendo lo que queremos realmente observar, lo que queremos medir. O cuando queremos medir alturas, y las imágenes satelitales, como saben, no nos dan información de alturas. En esos casos, ahí recién cuando agotamos todas las instancias satelitales, amerita avanzar con los relevamientos aéreos con drones. No tiene sentido atacar un problema directamente con drones porque eso ya implica un costo. Hay que ir al campo, hay que llevar el drone, hay que arriesgarlo, hay que capturar los datos, después hay que analizar la información. Siempre nos conviene trabajar primero con imágenes satelitales, llegar al punto límite y luego avanzar con los drones. Y ahí tenemos que ver un poquito qué tecnologías tenemos disponibles. Tenemos 3 grupos diferentes. Empezando por la izquierda, tenemos fotogrametría con drones. Drones que cuentan con cámaras ópticas para tomar fotografías. De arriba tienen un DJI Air 2S, podría ser un DJI Mini. Son drones de consumo, les llamamos drones de consumo porque están pensados para que todo el público pueda adquirirlos a un bajo costo relativamente, y que los puede utilizar para tomar fotografías y videos. Con ese dron podemos filmar nuestras vacaciones, podemos sacar fotografías en ambientes naturales, podemos filmar una fiesta, sacar fotos en una fiesta, en un concierto. Están pensados para que los usuarios tomen fotografía y video, no para que hagan trabajos profesionales. En la siguiente escala tienen un dron agrícola ya, el DJI Mavic 3 multiespectral, ya un dron profesional orientado a realizar mediciones agrícolas. Y abajo tienen un Matriz 300, un Matriz 350, que es un dron industrial, que está pensado para llevar diferentes cargas. Y dentro de esas cargas podemos tener una cámara fotográfica de altísima calidad, orientado totalmente al trabajo profesional. 3 equipos diferentes con 3 escalas de costos totalmente de adquisición totalmente diferentes. Hablamos de $1.000 en el de arriba, $8.000 en el del medio y $20.000 a $35.000 en el de abajo, dependiendo de qué cámara montemos. Fíjense que dentro de un mismo área de drones para fotogrametría tenemos 3 escalas muy diferentes. Luego en el centro está la tecnología que comentaba Martín, la tecnología LiDAR, que es de detección activa, donde nosotros ya no tomamos fotografías, sino que iluminamos la escena con luz infrarroja láser. Y ahí tenemos básicamente drones industriales equipados con diferentes sensores. En el caso de arriba un sensor marca Yellowscar, en el caso de abajo un sensor marca DJI.
lo vamos a ver durante esta charla. Y después, a la derecha, tenemos algo que están utilizando las empresas forestales y seguramente las empresas agrícolas y también el IGN a nivel nacional, que son los reglamentos LiDAR aerotransportados. Montar un sensor LiDAR de altas capacidades con altísimos costos sobre un avión, puede ser un avión tripulado o un dron de altas prestaciones, y volar sobre una superficie muy extensa, tomando información del relieve topográfico y de la vegetación a nivel de quizás toda una provincia. En Argentina no tenemos todavía de información a nivel de nuestras provincias disponible, sí a nivel local, y las empresas forestales están haciendo relevamiento de su propio patrimonio a nivel local, sobre superficies de 25 a 50.000 hectáreas. Es algo realmente muy potente, pero bueno, no está disponible para nosotros como técnicos de INTA ni tampoco para pequeños productores. Lo interesante de esta charla es que nosotros vamos a ver que lo que se puede hacer con esa tecnología que no está disponible, lo que se puede hacer con las alternativas LiDAR del centro que muchas veces tampoco están disponibles, aunque sí empezamos a acceder últimamente, y lo que se puede hacer con las herramientas de la izquierda que sí están disponibles, es prácticamente lo mismo, y se trabaja de la misma forma. Ese es el mensaje que vamos a ir desarrollando. A futuro, cuando el país se siga desarrollando y se puedan realizar relevamientos a nivel provincial, vamos a poder llegar a un punto en el que nosotros accedamos a un portal, elijamos una zona y podamos descargar datos LiDAR actualizados de esa zona. En España eso ya es posible, uno puede seleccionar cualquier área de España en un portal web y descargar los datos LiDAR de esa región y analizarlos para generar información topográfica, generar información de la vegetación, para aplicaciones arqueológicas. Es algo que va a llegar y no dentro de mucho tiempo. Acá vemos una imagen en Corrientes, tenemos plantaciones forestales en un área de campos planos, y acá teníamos que pensar qué herramienta podríamos emplear. Podremos usar un dron de consumo, un dron profesional, un dron de ala fija. Tenemos áreas despejadas grandes, podemos despegar quizás de una pista. Después tenemos ya una talarraza en Corrientes, donde pasó la operación de cosecha y quedan residuos. Puede interesarnos medir los residuos, puede interesarnos medir los árboles. El área ya es más reducida. Y después tenemos una selva en Misiones, donde el único lugar disponible donde el dosel no se cierra es el arroyo. Y eso nos obliga a operar desde una piedra en el medio del arroyo. Esas tres situaciones nos obligan a usar quizás diferentes tipos de equipos y diferentes sensores. Si vamos a los distintos tipos de drones, tenemos por clasificación los primeros, los de ala fija. Son drones que tienen la tipología tradicional de un avión. Puede ser un avión con ala y cola o puede ser un ala volante donde no tenemos una cola. Son de materiales muy, muy livianos y muy frágiles. Tienen motores eléctricos, a veces tienen motor a combustión, como los aviones de aeromodelismo. Pero tienen normalmente el problema de que o despegan de una rampa con unos resortes, o despegan liberándolos de la mano, acelerándolos y liberándolos de golpe, pero el aterrizaje lo realizan sobre la panza, planeando y aterrizando sobre la panza. Entonces necesitamos una pista relativamente larga, un lugar despejado, sin árboles, y necesitamos tener una superficie de pasto lisa porque en la cámara es lo que aterriza, es la parte lo que está más abajo en el dron. Entonces el riesgo de romper el dron es muy alto y la posibilidad de utilizar un ambiente forestal donde justamente tenemos árboles es muy baja. La solución a eso son los drones de despegue vertical, tanto drones de ala fija que despegan hacia arriba gracias a unas hélices de despegue vertical y luego vuelan en horizontal, como drones de despegue en vertical sobre la cola que despegan sobre la cola y luego se invierten en vuelo y aterrizan también sobre la cola. Ideales para uso, por ejemplo, en zonas de montaña donde no tenemos posibilidad de aterrizarlos en una zona plana. Son equipos muy interesantes, son equipos que nos gustaría tener, pero que tienen un costo inicial muy alto. Un dron de estos puede costar solamente el dron sin cámara de $30.000 a $50.000 hacia arriba. Y cuando los ves de cerca te das cuenta que son una pieza de Tegopor que al primer impacto se va a desarmar. Y bueno, realmente lo evaluamos y no da ganas de comprar ese equipo sabiendo que en las primeras operaciones puede llegar a chocarlo y que tiene un valor tan alto. En cambio, los drones cuadricópteros o octacópteros, los drones de alas rotativas que vuelan colgados de sus alas rotativas, que no son hélices sino que son alas que giran, son mucho más versátiles porque despegan en un lugar relativamente restringido y pueden volver a aterrizar en ese mismo lugar. Por contra, tienen el problema de que continuamente su peso está suspendido de las alas rotativas, de las hélices, y que esas hélices consumen mucha energía. Entonces tienen limitaciones en cuanto a sus prestaciones, a la autonomía. Normalmente no superan los 30-35 minutos de vuelo, a pesar de que quizás los fabricantes hablan de 50 minutos de vuelo. Cuando les pones un sensor y los pones a volar, las misiones no pasan de 20-30 minutos de duración. Tenemos, como comenzamos, diferentes tipologías, equipos grandes, equipos chicos, equipos económicos, equipos caros, eso lo vamos a ver hoy. Pero todos están equipados con una cámara que viene fija o que se puede cambiar. En los casos de cámaras que se pueden modificar, hay cámaras derivadas de las reflex, cámara fotográfica de sensor grande,
sin estabilizador o cámara estabilizada, como pueden ver acá abajo, donde hay un gimbal que mantiene continuamente la cámara estabilizada pese a que el dron se mueve con el viento para que las imágenes salgan lo más definidas posibles. Y a la derecha podemos ver otra alternativa de cámara que son las cámaras multiespectrales, donde en lugar de ver simplemente rojo, verde y azul, vemos también el infrarrojo y quizás en otras bandas del espectro. Esto nos permite de alguna forma asimilar los análisis con drones a los análisis que ya venimos haciendo con imágenes satelitales. Y la estrella hoy en día es el DJI Mavic 3 multiespectral, un dron que se ve mucho en el campo porque la gente que realiza aplicaciones de agroquímicos con drones aplicadores lo suele utilizar para generar las prescripciones de aplicación. Entonces es un dron que van a empezar a ver en el campo, volando o con profesionales que lo tienen. Este equipo tiene por un lado una cámara óptica en RGB, una resolución altísima, fíjense, 5300 por 4000 píxeles de imagen, es una resolución espectacular, unas prestaciones muy interesantes, y por otro lado una cámara multiespectral que mide verde, rojo, infrarrojo cercano y borde rojo, con 2500 por 2000 píxeles, que también es una resolución muy interesante, muy superior a la del Phantom 4 multiespectral que existía antes. Y este equipo tiene la ventaja de tener un receptor GPS RTK. Entonces, si ustedes tienen una base RTK de DJI o de otro prestador de servicios o de otra marca, van a poder utilizar este dron conectado con esa base en RTK y van a poder hacer relevamientos precisos, quizás sin poner puntos de control o poniendo menos puntos de control en el campo. Entonces es un equipo realmente interesante. Yo estoy esperando poder en un momento conseguir uno porque nos facilitaría el trabajo a campo. Ahora, fíjense que no hablamos de LiDAR, hablamos de drones con cámaras ópticas. Con estos drones con cámaras ópticas se puede generar todo lo que vamos a mostrar a continuación, pero hay que tener en cuenta este flujo de trabajo. Primero tenemos que planificar el vuelo, tenemos que ver dónde vamos a volar, el área de interés, a qué altura vamos a volar, qué resolución necesitamos en los productos resultantes. Necesitamos 25 centímetros por píxel, 10 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros. Si queremos simplemente ver qué superficie tienen las copas de los árboles, no necesitamos hacer un vuelo con 2 centímetros por píxel, volando a 30 metros de altura. Quizás volando a 120 metros de altura obtenemos el mismo resultado y un mayor rendimiento a campo. Entonces eso hay que pensarlo antes de ir al campo. Y tenemos que pensar el solape frontal y el solape lateral. ¿Cuánto se tiene que solapar una imagen con la siguiente para que todos los elementos estén capturados con suficiente repetición como para poder luego reconstruir la escena en 3D? Y para eso, como regla general, consideren que necesitan para usos forestales un solape del 80% frontal y del 75% lateral mínimo. Si no, cuando trabajen con árboles van a tener problemas para reconstruir la vegetación. Por otro lado, si queremos hacer un trabajo serio, necesitamos poner puntos de control con GPS diferencial en el terreno o necesitamos que nuestro dron sea RTK. Esos puntos de control después los vamos a ver, pero nos permiten asociar el relevamiento a unas coordenadas geográficas precisas. Y que a lo largo del tiempo, si repetimos el relevamiento en otras ocasiones, los resultados sean comparables. Luego tenemos que ir al campo, bueno, una vez puestos los puntos de control, tenemos que hacer el vuelo, tomar todas las fotografías. Un área, por ejemplo, de 300 hectáreas puede requerir 5.000 fotografías. Un área de 30 hectáreas puede requerir 1.000 fotografías. Eso depende de la altura a la que volemos y el solape que utilicemos. Venimos al gabinete, a la oficina, con todas las fotografías y necesitamos una computadora potente porque hay que trabajar con software de fotogrametría. Software que normalmente requiere de una placa gráfica. Cargamos en el programa que utilicemos, cargamos todas las imágenes, procesamos el relevamiento y lo que hacemos es triangular, como ven en este pequeño cuadro, triangulamos todas las imágenes para, a partir del solape que tenemos en las imágenes, de poder ver cada árbol en 8 fotografías diferentes, reconstruir la posición y el tamaño de cada árbol en la escena y también reconstruir el relieve del terreno. Ese proceso de triangulación nos genera 4 productos, 2 productos primarios y 2 productos secundarios. Primero, un ortomosaico. Un ortomosaico es una foto plana, donde todos los elementos se ven exactamente desde arriba. Para hacerlo se aprovecha el área central de toda la imagen y se arma un mosaico uniendo todas esas áreas centrales. Ese mosaico nos va a permitir hacer teledetección, ver lo que se ve en la escena en un programa GIS, dibujar, limitar caminos, dibujar casas, edificaciones, parcelas, buscar los alambrados, marcar los postes. Dependiendo de la resolución podemos hacer más o menos cosas. Y es lo que normalmente un profesional que trabaja con drones entrega como producto. Pero después está la nube de puntos densa, que es un producto que muchas veces se le escapa a los profesionales porque los usuarios no saben utilizarla. La nube de puntos densa es una nube de puntos tridimensional, un archivo en formato LAZ con Z o LAZ con S, que contiene para cada elemento de la vegetación un punto que describe la altura de ese elemento. Pero no la altura sobre el terreno, sino la altura sobre el nivel del mar. Y también las alturas del terreno desnudo. O sea, podemos tener todo el relieve de la escena y de los elementos que están en la escena
disponible en una nube tridimensional, difícil de analizar. Por otro lado, como producto secundario, el software muchas veces nos da un modelo digital de superficie, un raster, que describe la altura de todos los elementos, incluyendo el relieve, y nos suele dar un modelo digital de terreno que describe el relieve, pero con ciertas limitaciones. Eso nos permite después, si integramos todo en un programa GIS, delimitar límites, contar árboles manualmente, delimitar parcelas, analizar cultivos, sacar índices de vegetación. Volvemos a esos productos después. Si venimos a lo que es ese flujo de trabajo, lo primero dijimos que era la planificación. Hay que tener un software de control para poder controlar nuestro dron de forma automática. Tienen distintas alternativas. Drone Deploy, que es conocido, sirve para algunos drones. Pig4D Capture también sirve para drones profesionales. Drone Harmony, que era gratuito hasta hace un tiempo, no sé ahora. Drone Link, Litchi, UGSS, que es un software que tenemos en INTA. El mismo DJI Terra. Y todos esos programas lo que nos permiten es elegir un área de interés, marcarla, elegir un cierto solape, una cierta altura de vuelo, una resolución a objetivo, y nos organizan el vuelo. Nos dicen por dónde tienen que ir las líneas de vuelo, por dónde tiene que volar el dron y por cómo tiene que tomar la fotografía para conseguir la forma más prolija posible relevar la escena. Una vez que planificamos eso, vamos con el mismo software a campo en el celular o en el control que utilicemos y ejecutamos la misión. Y al ejecutar la misión, el dron va copiando esa línea de vuelo de forma automática y tomando las fotografías de manera automática y conseguimos que el elemento quede bien prolijo. Si nuestros drones son bastante modernos y no permiten esto, debido a unos bloqueos que pone el fabricante, quizás nos toca realizar la misión de forma manual, volando nosotros con el joystick, activando tomas de fotografías cada X segundos y bueno, tratando de que el resultado sea lo más parecido posible. Pero en lo posible, conviene utilizar estos software. Y en este punto es donde hablamos nuevamente de los puntos de control. Si tenemos un conjunto de GPS diferenciales de agrimensor, lo que hacemos es poner la base en un lugar conocido, o si no es conocido, tomar las coordenadas de la base y tomar un punto RINEX que nos permita luego postprocesarla. Y gracias al enlace RTK que tienen estos equipos por radio, con el otro equipo, el rover, del conjunto base rover, tomar puntos en terreno, donde lo que vamos a hacer es hacer una marca con cal, o con pintura, o poner una lona, como tengo yo, en lugares bien visibles del campo. Y esas lonas tienen que estar puestas por lo menos en 5 puntos diferentes. Las 4 esquinas, más aproximadamente, y un punto central. Y luego, por cada kilómetro cuadrado, por cada 100 hectáreas, 40 puntos adicionales, que nos permitan que en todas las fotografías del dron aparezca por lo menos un punto. No todos los puntos, porque las fotografías son de áreas limitadas, pero por lo menos algún punto va a aparecer. Gracias a esos puntos de control que tomamos en terreno, donde con el GPS diferencial tomamos la coordenada del punto con una precisión de 2 centímetros, nosotros en el proceso de fotogrametría vamos a cargar esos puntos y vamos a poder georreferenciar bien el relevamiento con 2 centímetros de error, que después el error se va aumentando y llega a unos 10 centímetros, pero bueno, que es un error bajísimo. Vamos a poder conseguir darle la altura real al relevamiento. Si ustedes no trabajan con puntos de control, van a ver que la altura sobre el nivel del mar suele ser errónea. En cambio, si ponen punto de control, van a obtener una altura que es correcta respecto a lo que es la topografía de la zona. Vamos a poder obtener curvas de nivel válidas y vamos a evitar este efecto de abombamiento que se produce en zonas planas cuando vuelan sin punto de control. Cuando hacen relevamiento, seguramente se han dado cuenta que si vuelan muy bajos y si el relieve es muy plano, la nube de puntos se les curva, se les doble, o hacia un lado o hacia el otro. Se llama efecto tazón de sopa. Y la única forma de compensarlo es poniendo puntos de control, lamentablemente. Esto implica tener un dron económico de $1.500 y tener un equipo de GPS diferencial de $5.000 extra para hacer el trabajo. Ya nos aumenta un poquito el costo de relevamiento. Si somos forestales y no necesitamos precisión absoluta, podemos trabajar sin puntos de control y procesando bien la información compensar ese efecto. Pero si queremos hacer trabajos más serios, necesitamos poner puntos de control. Como software de procesamiento, cuando venimos con las imágenes del campo y queremos hacer el procesamiento, tenemos distintas opciones. Pig4D Mapper, como mostraron o Pig4D Field, creo, como mostraron en cursos anteriores, un software de pago. Agisoft MetaShape, que también es un software de pago, que funciona bien. Y si no, como alternativa libre, OpenDroneMap WebODM, que incluso ahora está sufriendo transformaciones, pero que es una alternativa libre interesante, de la que también van a venir cursos en ProCADIS a continuación de este, dentro de unos meses. Estén atentos porque el software se está haciendo cada día más amigable, más eficiente y permite procesar de forma gratuita las imágenes con nuestro propio equipo de cómputo. Y si no deseamos instalar nada o no tenemos un buen equipo de cómputo, podemos contratar procesamiento en WebODM Lightning, que es una plataforma online donde nosotros subimos nuestras fotos, compramos créditos. Los créditos no son caros, calculo que podemos procesar un vuelo de 50 hectáreas por unos $10. Subimos la foto, compramos créditos, ejecutamos el procesamiento. Hay que aprender a configurarlo. Convendría que hagan un curso para
para aprender bien qué parámetros configurar y no desperdiciar créditos, y podemos descargar los productos. Y como principales productos decíamos, tenemos el ortomosaico, una imagen plana donde todos los elementos se ven exactamente desde arriba, con una alta resolución. La resolución depende de a qué altura volamos y qué dron utilizamos. Y la nube de puntos 3D. La nube de puntos 3D, como se fijan acá, que está coloreada por elevación, tiene zonas bajas y zonas altas. Describe el relieve del terreno y también la altura de los elementos que están por sobre el terreno. Acá pueden verla en movimiento porque se intuye mejor en movimiento la tridimensionalidad de la escena. Pueden ver árboles en la escena misionera. Los árboles están en color rojo porque son altos y en color azul ven el suelo de los árboles que es un poco más bajo. Está coloreado por altura. En este caso ya quité el efecto de relieve, pero si no ustedes verían también el relieve del terreno. Y acá tienen un extracto de diferentes recortes de nube de puntos donde podemos ver plantaciones de araucaria y pueden ver las copas y pueden ver los claros que hay entre medio de los árboles. Incluso acá pueden ver una cruz a la derecha que se debe a que hay una cortina de pinos que son más altos que las araucarias. Fíjense cómo se ve claramente la cortina de pinos y se nota la diferencia de altura. Y eso está hecho con un dron mini. O sea, no necesitamos un equipo sofisticado para poder medir altura en árboles. Está hecho con un mini de DJI. Y al costado, a la izquierda, pueden ver un corte transversal de esa nube de puntos donde vemos la principal limitación que tiene la fotogrametría. En esa imagen azul, a la derecha, van a ver un área donde vemos el dosel de araucarias y también vemos vegetación intermedia. Debido a que el dosel es abierto, hay huecos y la vegetación aparece. La vegetación intermedia se puede ver, incluso se puede llegar a ver el suelo. Donde ven en la parte central hay una araucaria muerta que ya no tiene más la copa, únicamente tiene ramas secas y a través de esa copa hueca se pudo ver el suelo y tenemos puntos que describen el nivel del terreno por debajo de los árboles. En cambio, del lado izquierdo, tenemos un dosel más cerrado donde no hay tantos claros y no vemos ningún punto del suelo. Entonces, el problema que tiene la fotogrametría en áreas forestales es que vemos los árboles, pero no vemos el suelo. Y no podemos modelar el terreno por debajo de los árboles. En cambio, por ejemplo, en una plantación de olivo, donde tenemos los olivos, pero tenemos el suelo descubierto, la fotogrametría ve los árboles y también ve el suelo. Y tenemos garantía absoluta sobre el nivel del terreno y sobre la altura de los árboles. Y eso realmente nos facilita el trabajo. Entonces, tiene limitaciones, pero en muchos lugares se aplica sin inconvenientes. Respecto a las salidas que genera, por ejemplo, WebODM, también nos genera este modelo digital de superficie, que es un raster que describe la altura de todos los elementos, incluido el relieve. Y por otro lado, nos da también un modelo digital de terreno, o le dice de elevación, pero bueno, de terreno sería, que en teoría describe el nivel de terreno. Pero si nosotros miramos la imagen anterior y miramos esta, vemos que hay mucha vegetación que está quedando todavía conservada en este modelo digital de terreno. Si nosotros queremos sacar curvas de nivel acá, las curvas de nivel van a ser falsas, van a parecer rotas debido a que hay vegetación conservada en lo que es este modelo digital de terreno. Y esto realmente no es lo que estamos queriendo conseguir. Por eso en la charla de hoy les vamos a mostrar otra herramienta que nos permite procesar personalmente la nube de puntos, ya no con un software comercial. La tenemos que procesar personalmente con nuestros propios parámetros para obtener un modelo digital de terreno así, suavizado, que luego nos permita dibujar curvas a nivel teóricas, curvas a nivel que ya están libres del efecto de la vegetación. Hasta ahí entonces hablábamos, voy un poco rápido, pero tenemos 2 horas y hay bastante por ver. Disculpen si voy muy rápido. La ventaja es que está quedando la presentación y que luego tenemos un espacio para preguntas. Pero bueno, ya quemamos 40 minutos de la charla. Después viene la tecnología LiDAR. La tecnología LiDAR apareció, es antigua, tiene quizás 30 años, pero apareció en nuestra región en los últimos 10 años y se está popularizando en los últimos 3 años. Ya hay muchas empresas prestadoras de servicios que cuentan con sensores LiDAR disponibles y hay algunas que los tienen y quizás no saben sacarle el provecho que deberían poder sacarle en ambientes forestales y en ambientes agrícolas. Entonces, esto va a actuar, esperamos que actúe como un disparador para que quizás ustedes se den cuenta de en qué situaciones esta tecnología puede aportarles información útil y luego puedan contactarse con esos prestadores de servicio y solicitarles los servicios que puedan asistirlos a ustedes. La idea de la tecnología LiDAR es que ya no utilizamos un escáner pasivo como una cámara para captar la luz que se refleja del sol, sino que vamos a usar un escáner activo donde nosotros vamos a emitir nuestra propia energía. En el LiDAR, en este caso dibujado como un avioncito, pero no sería un dron, nosotros emitimos un pulso láser, un ping láser, que viaja a la velocidad de la luz y golpea la vegetación. Y cuando golpea la vegetación, la ilumina, la vegetación genera un retorno, porque la vegetación refleja. Si la vegetación es oscura, refleja poco, si la vegetación es clara, refleja más, pero refleja.
Ese retorno, así como el láser golpeó la vegetación, el retorno vuelve nuevamente al sensor. Como vuelve a la velocidad de la luz, el sensor apenas se movió, o sea que lo puede recibir nuevamente. Pero tarda un tiempo en ir y tarda un tiempo en volver. Si nosotros queremos calcular la distancia que hay entre la vegetación y el dron, del cual gracias a que tiene un GPS diferencial de precisión, podemos conocer exactamente su ubicación en el aire, si queremos calcular esa distancia, lo que tenemos que hacer es medir el tiempo que tarda el haz en ir y volver, multiplicarlo por la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, y dividirlo por 2, porque hay que considerar el tiempo de ida y el de vuelta. Entonces, con ese algoritmo, que no es más que la fórmula de tiempo de vuelo, el sensor emite 240.000 pulsos por segundo y calcula para cada pulso la distancia que hay entre el objeto en el que impactó el pulso y el dron, en tiempo real, continuamente. En medida que el dron va volando sobre el lote, va escaneando el lote con 240.000 pulsos por segundo que van barriendo, mediante un ángulo de barrido, toda la escena. Y eso nos permite conocer las distancias que hay entre la escena y el dron. Y esa distancia, en definitiva, si conocemos la posición del dron en el aire, nos permite conocer el relieve del terreno. Además, el LiDAR tiene la ventaja de no generar un único punto por cada haz que envite, sino que genera hasta 3 puntos en algunos sensores, hasta 5 puntos en otros. Si el haz tiene un cierto diámetro, por ejemplo 8 centímetros, al momento de llegar, debido a la difracción, tiene un cierto diámetro, al momento de llegar a la vegetación, impacta la vegetación. Si la vegetación es muy densa, puede ser que genere un único rebote. Pero si la vegetación es rala, si las hojas son chicas, si hay huecos, el haz genera un retorno, pero luego sigue pasando, atraviesa la vegetación y golpea una rama más abajo, y genera un segundo retorno. Y si la rama era fina y el haz la sobrepasa, sigue avanzando y golpea el suelo, y genera un tercer retorno. Y de esa manera, por cada haz podemos llegar a tener 3 puntos, y eso enriquece la densidad de la nube de puntos y nos permite analizar el volumen de vegetación y ver el suelo por debajo de la vegetación. Y acá es clave considerar que ya necesitamos equipos más pesados. Un dron de consumo, un dron pequeño no cuenta con estos sensores. Van a ver que algunos ya los mencionan en su publicidad, DJI Mini 5 con sensor LiDAR, por ejemplo, pero son sensores delanteros que están colocados en el dron para evitar obstáculos, para que si nosotros nos acercamos a una rama o un cable, el dron pueda ver el cable y no choque el cable y tome una decisión rápidamente interna que le permita esquivarlo. No son sensores que podamos utilizar para escanear. Sí van a ver que hace unos años salieron distintos teléfonos iPhone que contaban con estos sensores y podíamos usarlo para escanear habitaciones, y hay forestales que lo utilizaron para escanear parcelas forestales. Bueno, en este caso lo que necesitamos son drones de DJI Matriz 300, Matriz 350, Matriz 400, que son drones industriales que permiten acoplar distintos sensores. Y necesitamos o el sensor LiDAR de DJI, el L1, el L2, el L3, o un sensor de la marca CHSnap chino, o Hovermap, o los sensores de YellowCam, o de cualquier otro fabricante, que van acoplados bajo el dron. Entonces lo que nosotros hacemos con el dron es transportar el sensor, pero el que hace el trabajo realmente es el sensor. El sensor tiene fuente de alimentación independiente, tiene una computadora interna que realiza el escaneo, tiene un almacenamiento interno, tiene transmisión de información. Es como un elemento independiente del dron que nosotros simplemente transportamos sobre el lote. Y lo que quiero mostrarles con los sensores de DJI es la revolución que está viendo en el último tiempo en prestaciones. En el 2020 salió el sensor L1 de DJI. DJI, después de haber lanzado cámaras térmicas, cámaras infrarrojas, multispectrales, sensores láser para medir distancias, tomó la decisión de lanzar un sensor LiDAR para escaneo. Hizo el L1, un sensor interesante porque tiene la posibilidad de cambiar su posición, de escanear en vertical o en horizontal o en cualquier ángulo, que nos sirve para escanear fachadas de edificios. Está pensado para arquitectura realmente, no para usos forestales. A un arquitecto le permite volar sobre una ciudad, escanear todos los terrenos, incluso dentro de los terrenos, pero también le permite inclinar la cámara y escanear la fachada de una calle y poder tener la fachada de todos los edificios. Pero se dieron cuenta que tenía limitaciones, solo tenía 3 retornos, solo podía volar a 190 metros de altura, que ya era un montón, pero tenía limitaciones. Luego en 2023 lanzaron el L2, que ya tenía 5 retornos, por cada pulso pueden producir 5 puntos. Ya tenía una cámara de 20 megapíxeles que permitía colorear la nube de puntos con colores naturales, y ya podía volar a 250 metros de altura. Y no contentos con eso, 2 años después lanzan el L3, que ya tiene 2 cámaras RGB para poder colorear la nube de puntos sin que haya problemas de oclusión, con mejor solape. Puede volar a casi 950 metros de altura en algún modo de operación, pero si no, a 300 metros puede volar de forma consistente. Tiene mayor frecuencia de escaneo y por cada haz genera 16 retornos diferentes. Entonces tenemos un punto en las hojas, un punto en las ramas, un punto en el tronco, un punto en el suelo. Estamos seguros de poder llegar al suelo en situaciones donde los otros sensores no llegaban. Fíjense cómo esto tiene una curva exponencial en prestaciones. No sabemos el L4 cómo sea.
Probablemente va a ser un sensor que vaya a tener dos sensores láser diferentes, uno apuntando para adelante y uno para atrás. Van a duplicar las prestaciones con el próximo equipo. Y el precio, sin embargo, se mantiene igual. A nivel internacional cuesta $15.000, acá no sé cuánto costará, pero no cambian el precio y sí cambian las prestaciones, las van mejorando. Acá tienen un corte de una nube de puntos LiDAR, elaborada con un sensor que tenemos en INTA, en una plantación de pino muy densa, sin raleos. Y fíjense cómo tenemos el perfil de las hojas, de los ápices de los pinos, arriba, en color azul y blanco. Algunos puntos en las ramas, no muchos, algunos puntos en los ápices, en los troncos de los árboles, en los fustes. Y fíjense cómo hay consistentemente una línea de puntos en el suelo. Un sensor LiDAR, en lugar de pasar como en la araucaria que les mostré antes, donde no veíamos el suelo, nos permite ver el suelo a lo largo de toda la estructura. E incluso acá en el medio, donde había un camino, que está oculto por los árboles, podemos ver las dos cunetas del camino y una cárcava que está cortando una cuneta y rompiendo una cuneta. Fíjense cómo para el mantenimiento de vías forestales, o de caminos urbanos incluso, esta tecnología es útil. Y acá tienen el ejemplo de Brasil, de una nube de puntos también forestal, hecha con un avión, volando a 1000 metros de altura para grandes extensiones forestales. Y fíjense que también consiguen ver la copa de los árboles, muy pocos puntos intermedios y el suelo por debajo de los árboles. Fíjense que a veces nos venden la fantasía de que con esto nosotros vamos a poder medir el volumen de los árboles y vamos a ver la estructura de las ramas, y no se ve. O sea, acá nosotros podemos ver las copas y el suelo, nada más. Tenemos que trabajar para extraer otras cosas, pero no podemos medir el volumen sólido de un fuste o medir el área foliar del árbol de forma directa. Acá tienen disponible este QR que da acceso a un libro, donde está este ejemplo. Ese libro lo escribió Ana Paula Dalla Corte de Brasil, de una universidad de Brasil, creo que de Paraná, donde muestra en el libro de forma muy clara el proceso de análisis que hay que seguir para poder llegar a resultados forestales útiles. Y es el proceso que hoy vamos a mostrar para llegar también a nuestros resultados. Entonces, si quieren aprender a procesar esta información, tanto LiDAR como fotogramétrica, abran este QR, lean el libro, y ahí están los scripts. Hay un repositorio de GitHub con todos los scripts en R, y el libro explica detalladamente cómo se generaron esos scripts y cómo trabajan. Es el camino más directo para poder aprender a trabajar con este tipo de información. Les dejo un poquito la presentación para que tengan tiempo de escanear. En todo caso, va a quedar en el video. Por otro lado, en INTA Monte Carlo y en INTA Yuto junto con INTA Scale, hace aproximadamente 2 años pudimos acceder a esta tecnología. Pudimos comprar en primera instancia el sensor, luego en el caso de Monte Carlo a través de INTEA pudimos comprar el dron, en el caso de Yuto y Scale vinieron juntos, ellos tienen un poquito más de experiencia en el uso del equipo, pero nuestro equipo tiene estas características. Es un dron DJI Mavic 350 o 300, dependiendo cuál de los dos trabajamos, con un sensor francés marca Yellowscan, que tiene en la parte grande un LiDAR y en la parte pequeña que van a ver al fondo una cámara RGB. Este equipo es un equipo relativamente humilde, pero que sí de mucha precisión. Es un equipo costoso, donde la parte de mayor costo y mayor precisión es la unidad interna inercial y el GPS, que mantienen la posición precisa del dron en el aire, o sea, graban dónde está el sensor en cada momento, y el ángulo exacto en el que está inclinado el dron, porque el dron no vuela totalmente estabilizado, se va sacudiendo en el aire, y eso afecta al escaneo. Entonces, continuamente el dron está registrando el ángulo, gracias a una unidad inercial, y la posición GPS precisa. Y este dron realmente tiene muchísima precisión en ese aspecto. Luego, el sensor LiDAR en sí es muy parecido al L1 de DJI, tiene solamente 3 retornos y como máximo puede volar a 100 metros de altura. Entonces es limitado en esas prestaciones. Con una batería, por ejemplo en 20 minutos de emisión, podemos volar 40 hectáreas. Y estamos limitados a eso. Luego hay que ir a cargar la batería con un generador eléctrico, volar otras 40 hectáreas, ir a cargar la batería. Entonces no es algo que nos permita volar, por ejemplo, 1000 hectáreas por día, no funciona así, pero sí nos permite volar 40 hectáreas con mucha precisión en cuanto a los resultados que obtengamos. Esto ya lo dije, la autonomía es 20 minutos, el rango máximo son 100 metros y la velocidad de vuelo son 15 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que el dron va avanzando y escaneando. Y en estos equipos, cuanto más lento volamos, más detalle obtenemos, más cantidad de puntos por metro cuadrado vamos a obtener. Si volamos más rápido, nuestros puntos se diluyen sobre una superficie mayor. Lo mismo que si volamos más alto, obtenemos menor densidad de puntos que si volamos más bajo. Entonces uno con la planificación del vuelo regula las características de los resultados. Acá pueden ver una nube de puntos de INTA Bellavista, donde en un momento junto con Martín y Luis elaboramos una especie de encuentro para compartir información, y pueden ver un escaneo de una plantación de eucaliptos adulta, en rojo, alta, y en el fondo pueden ver un ensayo de corimbia y de eucalipto más bajo, donde incluso se ven las alturas de los distintos materiales genéticos.
Y el campo, pueden ver el campo alrededor. Y esto en la misma nube de puntos vista desde otra posición, bueno, con otro ángulo. Fíjense cómo nosotros podemos en la computadora girar la escena y verla en distintos ángulos. Esto es cómo se ven los datos en bruto, no están procesados, no es información, son simplemente datos. Tenemos que ver cómo ir de estos datos a la información. Y tenemos que pensar para eso cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es estudiar el terreno y estudiar la vegetación. Los forestales queremos estudiar la vegetación, los agrimensores quieren estudiar el terreno, los agrónomos quieren estudiar el terreno y la vegetación. Entonces cada uno tiene que pensar un poco cuál es su objetivo. Y tenemos que entender que a este objetivo podemos llevar por dos caminos. Como vimos, podemos trabajar con fotogrametría óptica y obtener una nube de puntos, o con LiDAR y obtener una nube de puntos. Y esa nube de puntos es la que vamos a analizar. Para eso existe el paquete LIDARY, en R, LIDAR. No lo podemos ver en detalle, pero sí tienen un ejemplo disponible, que les permite generar como resultados el modelo de terreno, la altura de las copas, contar los árboles y ver las coberturas que tiene la copa, el área cubierta por copas, entre otras cosas. Este paquete de R tiene la ventaja de que permite, primero, limpiar los datos. Las nubes LiDAR tienen mucho ruido a veces, debido a reflejos, a presencia de bruma, a presencia de pájaros que pasan volando. Tienen ruido. O sea, tenemos una nube que puede tener a 50 metros de altura puntos que no representan nada. Entonces, primero nos permite limpiar los datos y simplificarlos para agilizar el trabajo. Si nuestra computadora no es rápida, podemos reducirle la densidad a los datos. Luego nos permite segmentar el suelo, ver qué puntos de la nube de puntos representan el terreno y qué puntos representan la vegetación. Con los puntos del terreno nos permite generar un modelo de terreno, o transformar esa nube de puntos en un raster que luego podemos trabajar en QGIS y extraer curvas de nivel. Y luego con el resto de la nube de puntos nos permite, restando las alturas de la nube de puntos, la altura del terreno que modelamos, podemos generar alturas relativas al terreno, respecto al terreno. Ya no tener 350 metros sobre el nivel del mar, sino tener 15 metros de altura respecto al suelo. Pasar a altura de vegetación. Eso se llama normalización. Y gracias a ese proceso de normalización nosotros podemos obtener un raster luego, que es el modelo de altura de copas, CHM, Canopy High Model. Y ese modelo de altura de copas lo ponemos también en un software GIS y nos permite ver la altura de la vegetación y consultar sobre cada árbol qué altura tiene. Y es el principal resultado que nos sirve a los forestales para facilitar nuestro trabajo, porque en el campo medir alturas implica pararnos lejos de un árbol con un isómetro láser o un isómetro monotradicional, medir la distancia al árbol y medir ángulos y con esos ángulos hacer cálculos. No es un proceso sencillo, no es un proceso rápido. Podemos medir, qué sé yo, 20, 30, 50 árboles en el día, pero es un trabajo dificultoso que solo nos permite muestrear. Y en cambio acá nosotros podemos censar, podemos tener la altura de todos los árboles de una forma mucho más sencilla. Y por otro lado, el análisis con R, con LIDARY, con este paquete, lo que nos permite es obtener un script repetible. Nosotros dividimos el script, nos cuesta mucho tiempo, nos llevó un par de años depurarlo y que quede bien, pero luego ponemos un conjunto de datos y sacamos un resultado. Ponemos otro conjunto de datos y sacamos un resultado. Los resultados son comparables porque los parámetros no cambian, y si queremos cambiar los parámetros lo hacemos conscientemente. Acá pueden ver un ejemplo de cómo se ve la interfaz de R y RStudio. Algunos lo conocerán, otros quizá lo ven por primera vez. Tenemos un área donde está el script, que no es más que un lenguaje de programación, donde tenemos variables. Acá definimos una altura mínima, una altura máxima, la equidistancia que queremos para las curvas de nivel. Acá se hace el procesamiento de extracción de las curvas de nivel, acá se grafica. Pueden ver un gráfico, en este caso pueden ver el terreno de una plantación de yerba mate, que tenía también araucarias, donde yo hice desaparecer los árboles, me quedé solo con el terreno, y pueden ver cómo hay curvas de nivel. Y acá, en la siguiente imagen, pueden ver otra parte del código donde normalizamos la nube de puntos. A los datos clasificados entre vegetación y suelo le restamos el modelo de terreno, graficamos eso, hacemos un histograma y acá pueden ver el gráfico en 3D de la altura de los árboles, donde hay unos eucaliptos en color rojo muy altos y las araucarias en color verde porque son bastante más bajas. Y al costado pueden ver una escala que no se llega a leer, entre 0, que es el terreno desnudo, y 30 y pico metros, que es la altura del eucalipto. O sea, fíjense cómo en este entorno podemos programar, analizar y también ver resultados. Luego esos resultados hay que integrarlos en software GIS para poder trabajar. No les puedo mostrar en detalle esto porque esto lleva un par de horas, pero sí tienen disponible en este QR el acceso a un script, a esta carpeta de Google Drive, donde tienen una explicación, un TXT con una explicación de qué es esto, un relevamiento que hicimos en un lote de pino, submuestrado ya para que sea liviano de levantar en cualquier computadora, un shape con el límite del rodal, que lo van a necesitar, el área del rodal, y un script de R, que es el script que vimos recién, donde si manejan R lo pueden cargar y pueden ir haciendo paso a paso el análisis.
van a tener que reemplazar el nombre de archivo por el nombre del relevamiento, el nombre del rodar, bueno, van a tener que trabajar, tienen que saber trabajar con R, si no están fritos. Pero para el que sepa usar R puede ser una alternativa para acortar camino. Y si no, vean el libro anterior y el libro les va a mostrar esto mismo. Y si no, vienen al próximo curso que va a dar Eduardo en la plataforma de Procadis de acá a un mes, así que están todos invitados, que vamos a hacer la versión práctica de todo esto. Claro, respecto a eso... Voy spoileando, ¿vieron? Está bien. Respecto a eso tenemos un problema, y es que cuando nosotros en investigación usamos este script de programación y nos resulta sencillo, porque estamos acostumbrados y es nuestro pan de cada día trabajar. Prácticamente no trabajamos con Excel y trabajamos con este software para analizar todo, y nos resulta sencillo. Cuando yo llevo esto a una empresa y quiero transferirlo, en la empresa me dicen que sí, asisten al curso, pero la semana siguiente no lo usan, porque evidentemente el choque entre las herramientas que se utilizan día a día en una empresa y este lenguaje de programación es muy grande, y entonces cuesta incorporar esta técnica de trabajo dentro de lo que es el trabajo diario de una empresa, donde uno tiene que estar abocado a generar producción y no tanto a trabajar con metodología. Entonces nos dimos cuenta de que esto no es transferible, esto está limitado al área académica. Por eso, en el curso que comenta Gabriela, vamos a proponer algo diferente. Vamos a mostrar este proceso para que entiendan de dónde surgen los resultados, pero vamos a transferirles una herramienta con interfaz gráfica. Un software donde ustedes van a elegir la nube de puntos, elegir el límite del área de interés, elegir el lugar donde van a guardar los resultados. Van a poder hacer clic en unas configuraciones gráficas de alto nivel, como en cualquier software comercial. Van a hacer un clic y van a obtener los resultados y un informe. Algo mucho más parecido al flujo de trabajo tradicional que hay en las empresas. Esta charla que estamos teniendo hoy es una charla semillero para generar un poco de interés, para conocer a ustedes, que ustedes nos conozcan a nosotros, ver qué expectativas hay y luego poder lanzar ese otro curso donde realmente vamos a poder dedicarnos durante quizás 4 horas, va a ser más largo, a mostrarles esa herramienta y disponibilizarla para que tengan acceso y puedan usarla. Ahí Eduardo también comentar, digamos, que bueno, también los asistentes de inteligencia artificial, digamos, pueden llegar a dar una ayuda, digamos, a quienes quieran empezar a poner en práctica, digamos, este tipo de script, ¿no? Digamos, eso me parece que también es importante mencionar. Sí. Unos años atrás, aprender a programar cualquiera de estos lenguajes implicaba entrar a internet, a foros, a ver ejemplos, a adaptar ejemplos, te llevaba meses. Hoy en día los chats como ChatGPT, Claude, Gemini, tienen incorporado esta base de conocimiento que aprendieron sobre toda esa información que había en internet de los años de consulta y respuesta en los foros, aprendieron a programar y ustedes simplemente pueden preguntar a ChatGPT, tengo una nube de puntos, tengo un área de interés en formato shape, quiero hacer un análisis forestal. Y el chat les va a recomendar un script que puede llegar a funcionar bien o puede que no. Pero les va a facilitar la iteración. Ustedes después van probando, ejecutando, viendo los errores y pueden avanzar también por ese camino. O también pueden agarrar el libro de la profesora de Brasil, cargarlo en ChatGPT y decirle, quiero aplicar esta metodología, ayúdame a aplicarla. O sea que hay diferentes opciones para explorar esto. Ahora, finalizó la primera parte, veamos cómo estamos de tiempo. Son las 10, nos llevó 1 hora. Tenemos 1 hora para ver los ejemplos. Ahora arranca la parte más interesante, que es ver cómo esto que les comenté se puede aplicar para generar información forestal. O información agrícola. Nosotros sabemos qué queremos obtener, pero tenemos que ver si esto nos permite obtenerlo. Para eso elaboramos 7 ejemplos. En realidad seleccionamos cosas que habíamos hecho en este tiempo. Y el primer ejemplo es la aplicación de fotogrametría con drones económicos, con un DJI Air 2S, sin punto de control, porque lo hice antes de tener un GPS diferencial, aplicado a un sistema silvopastoril de emisiones. Acá pueden ver la chacra del productor. Fíjense que es un área relativamente quebrada, tiene un relieve quebrado, tiene eucalipto y pino, son sistemas silvopastoriles, no de líneas de fajas paralelas alineadas, sino un sistema silvopastoril puro donde había una plantación forestal que se fue raleando y se fue poniendo pasto entre medio, es lo que tenemos en nuestra región. Ven que hay un arroyo, ven que hay bosque nativo, hay vegetación nativa a lo largo del arroyo, hay construcciones. Y queremos mapear esto y queremos generar información de interés. ¿Qué nos puede interesar? El terreno, los árboles y la pastura. Acá tienen como, bueno, hice lo que fui a hacer durante una mañana, hice un relevamiento, un vuelo con suficiente solape, volando a 120 metros de altura, con solape tuve que usar distintas baterías, tuve solape entre distintas baterías, pegué de distintos lugares, eso amerita otro curso, el pensar cómo uno organiza un relevamiento en una situación así. Y obtuve como resultado, luego del proceso de fotogrametría, el primer resultado, que es el ortomosaico, que va a un software GIS para verlo de fondo y poder dibujar arriba, trabajar arriba de eso, es nuestra capa base, con una resolución de 5 centímetros por píxel, que es
10 veces más alta que la resolución que pueden ver en Google Earth, o 20 veces más alta incluso. Y por otro lado obtuve esta nube, que le vamos a dar tiempo a que se mueva, esta nube de puntos 3D a color, coloreada gracias a que esto surge de una cámara óptica, donde ustedes pueden ver todos los elementos de la escena. Pueden ver la chacra, el relieve del terreno, pueden ver los árboles, el arroyo. Los lugares blancos que ven son errores debido a que en esos lugares el sensor, la cámara nunca llegó a ver información debido a que los árboles ocultaban eso y nos quedan como vacíos. En nuestra nube de puntos tenemos casi todo relevado, pero hay vacíos en los lugares donde la vegetación era muy densa y por debajo no pudimos ver el terreno. En un sistema silvopastoril los vacíos son relativamente escasos, son pocos. Eso es lo que nos permite trabajar. Si tuviéramos grandes extensiones de terreno invisibilizado debajo de los árboles, no podríamos trabajar. Entonces, acá tienen un zoom, porque no podría mostrarlo a nivel de toda la escena, tienen un zoom a un lugar únicamente de ese área donde tenemos silvopastoril de pino, con árboles adultos, quizá de 16, 18 años de edad. Arriba y abajo a la derecha, silvopastoril de pino con árboles menos adultos, con menor edad, plantados líneos con otra densidad, o sea, es un estadio previo, donde falta hacer algún raleo, un arroyo en el centro, unos caminos, un área que se rastreó acá, donde para plantar pasto entre medio se pasó con un tractor y se rastreó, y vegetación nativa a lo largo del arroyo en algunos lugares, y lugares donde falta vegetación, porque no se respetó el área de bosques protectores, y convendría restaurar esto. Fíjense que si yo quiero en el mosaico ver los árboles, los veo bastante bien, pero también se confunden. Acá hay un poco de confusión para ver exactamente dónde hay un árbol o dónde no, y hasta dónde llegan las copas de los árboles. Si yo quisiera hacer un análisis solamente con el mosaico, no podría saber las alturas de los árboles, no podría conocer el relieve del terreno solamente viendo esta imagen, y me costaría mucho dibujar cada copa para calcular el porcentaje de cobertura de copas, que nos va a dar una idea de cómo está el sistema silvopastoril. Si el sistema silvopastoril tiene más del 50% de cobertura, está en una situación de estrés donde tenemos que quitar árboles porque se nos va a morir el pasto por sombramiento excesivo. En cambio, si tiene menos del 50% de cobertura, podemos esperar un poco. Acá van a ver que hay poco pasto, que esté bastante rojo lo que se ve por debajo, ya hay un problema en el pasto. Ahora, haciendo el análisis que te mostré previamente y que está explicado en ese libro, podemos obtener el número de terreno como primer resultado. Y lo solapo arriba para que vean cómo está asociado a la misma superficie. Tenemos zonas altas, esta parte y esta parte, 226 metros sobre el nivel del mar, o sobre el nivel del geoide o del elipsoide, dependiendo de cómo trabajamos. Y tenemos una zona baja en el centro que describe el recorrido del arroyo. Las curvas de nivel describen que acá hay un arroyo. Y vemos que tenemos una diferencia de 226 a 202. O sea que hay 24 metros de diferencia entre la parte alta y la parte baja. Si tenemos que planificar un sistema de riego, si tenemos que planificar un bombeo para poner bateas para que los animales tomen agua, si tenemos que analizar problemas de erosión, si tenemos que ir a caminar el lote, esto ya nos sirve para poder conocer el relieve y a qué nos vamos a tener que enfrentar en el lugar. Y por ejemplo, para un análisis de un bombeo, ya podemos saber la cantidad de metros de altura que tenemos que bombear, podemos dimensionar la bomba, ver la cantidad de cañería. Por otro lado, y esta curva la tenemos con una equidistancia de 1 metro porque lo elegimos así, pero podríamos pedir 50 centímetros, 25 centímetros, 5 metros, 10 metros, podemos elegir la equidistancia nosotros. Por otro lado, como agrimensores ya tenemos el terreno, eso es lo que nos interesa. Por otro lado, como forestales nos interesa conocer la altura de los árboles, qué altura tienen los pinos y qué altura tiene la vegetación nativa. Haciendo otro análisis, nosotros podemos generar este modelo de altura de copas. Como les decía, a la nube de puntos se le resta el terreno y se obtienen alturas relativas. Y esas alturas se rasterizan. Y fíjense en color rojo, los pinos más altos, siempre el ápice es la parte más alta que está más roja y los bordes de la copa son más bajos y por eso están en color amarillo. La vegetación nativa es mucho más baja que los pinos y los pinos jóvenes son más bajos que los pinos adultos. O sea que tiene coherencia esto. Y acá no le puse los ápices con la altura. Si en GIS hacen clic sobre cada copa van a ver la altura de cada copa. Y después tengo otro ejemplo donde pueden ver también puntos sobre las copas. Y también nos puede interesar el área cubierta por las copas. Lo que hacemos en ese caso es, al modelo anterior le establecemos una altura de corte. Decimos, por ejemplo, todo lo que tiene más de 4 metros de altura es copa. Hay un mensaje que no lo vi. A ver qué decía Gabriela. Nosotros te No, vamos leyendo. era para público. Ya, perfecto, gracias. Nosotros, Eduardo, te estamos juntando las preguntas y después te las compartimos por ahí todas juntas. Sí. Ya hay 2 o 3 puntuales, algunas las fuiste respondiendo, Genial. pero me parece que por ahí
está bueno que las juntemos a todas. Bien, 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 sí, porque eso también nos da pie a actualizaciones. Luego, si queremos saber la cobertura de copa, recuerden que a nosotros nos interesa saber qué porcentaje de área de copa hay y qué porcentaje de área no copa, área descubierta hay, para poder sacar ese cociente que nos va a decir, bueno, el porcentaje de cobertura. Que esto va a estar asociado a la cantidad de luz que ingresa. Si tuviéramos que hacerlo en el campo, tendríamos que ir con un septómetro, una barra integradora, caminar por el campo y medir la cantidad de luz que ingresa. O si no, tenemos que ir con una cámara hemisférica, que no es ni barata ni portátil, colocarla en el campo y tomar una fotografía hemisférica. Luego venir al gabinete a usar software específico, transformarlo en blanco y negro en una máscara y calcular la proporción de cielo descubierto. Ir a hacer esto con una cámara hemisférica implica tener la cámara, ir al campo, ponerla en distintos lugares, implica un muestreo en lugar de un censo. Y trabajar con una barra integradora para medir luz implica caminar transectas dentro del lote, también implica un muestreo. Implica trabajar en un cierto horario, solamente el mediodía, no podemos trabajar durante todo el día no puede estar nublado, no puede haber viento. En cambio, acá el vuelo del dron lo hicimos a media mañana y tenemos un censo, tenemos todo el área completa. Y acá pueden ver poligonizada el área de la copa. A partir de 4 metros de altura, toda la superficie que está cubierta con hojas. Tiene un cierto error. Si el árbol tiene un hueco entre dos ramas, ese hueco lo vemos cubierto, porque lo termina integrando. Pero nos da una idea de la sección de las copas. Y fíjense que el área de bosque nativo está bastante cubierta, casi todo. Y en cambio, el área de pinos, en algún lugar las copas se tocan, en otros lugares no, dejan huecos, hay lugares que no tienen vegetación. Para la superficie total del lote, acá tienen el mapa de coberturas completo para toda la escena que vieron, ya no consumen este lugar, y tienen que el cociente general de cobertura está en el 47%. Ahora, para hacer bien este trabajo, yo debería haber recortado el monte nativo y quitar esa parte porque no nos interesa, y tendría que haber recortado el área de la manga y esta otra área no forestada porque también está restando. Pero bueno, acá tenemos cobertura en exceso del monte nativo y acá tenemos cobertura en déficit de las áreas abiertas. Es probable que se compensen entre sí y más o menos vamos a estar en ese 47%. Ahora, hay áreas como esta que tienen relevo donde la cobertura es menor y hay áreas como esta donde la cobertura es mayor. Lo lógico es en cada rodal forestal hacer el análisis pormenorizado, cortando estos datos con un shape y haciendo los cálculos por separado. Y van a haber lugares que están en crisis, que hay que ralear, y van a haber otros lugares que también. Por otro lado, nos interesa conocer cómo está la pastura. Sabemos cómo están los árboles, pero también nos interesa ver cómo está la pastura. Lo que estamos mostrando acá es un apaño, es algo que no es totalmente correcto porque no tenemos un dron multiespectral. Con un dron multiespectral es probable que lo podríamos hacer mejor, pero tenemos un dron RGB. Entonces, con drones RGB existe un índice, el GLI, que utiliza bandas de rojo, verde y azul para calcular el nivel de vigor de la vegetación, para estimarlo. La fórmula es 2 por verde menos rojo menos azul dividido 2 por verde más rojo más azul. Es un coeficiente normalizado. Y yo lo voy a aplicar a la nube de puntos, pero no a toda la nube de puntos. La nube de puntos tiene colores, porque se generó con el dron que tenía una cámara color. Pero no lo quiero aplicar a toda la nube de puntos. Yo clasifiqué previamente el suelo de la vegetación alta, y lo que voy a hacer es diferenciar. Gracias a esa clasificación, saco la vegetación alta y me quedo solo con el suelo, con los puntos que usé para ajustar el modelo de terreno. Y a esos puntos les calculo este índice, a cada punto, y luego lo integro en un raster con un cierto tamaño de píxel. Un tamaño de píxel bastante grande para que integre a la vegetación. Ahí van a ver el mosaico original, que tiene el suelo, pero también tiene los árboles. Y acá van a ver sobrepuesto el modelo de índice verde que obtuve con GLI para esta situación. Coloreado en un rango que va desde valores de 0 en color rojo hasta valores de 0.25 creo en color verde. Estos valores no responden directamente a un valor de clorofila, a un valor de actividad, porque ni están calibrados ni tienen realmente componente infrarroja. Simplemente son una aproximación. Pero resulta que las áreas del suelo desnudo, como este área que se había rastreado para poder plantar la pastura, fíjense que el suelo desnudo aparece en color bien rojo, porque tienen valores bajos de GLI. Y en cambio, áreas con el pasto bien verde, como este área que está cerca del arroyo, que tiene otro pasto diferente y bastante agua, aparecen valores bien verdes. Y entre medio tenemos un moteado de verde, amarillo y naranja. Y fíjense, incluso no vemos las copas de los árboles, tenemos una estimación de la vegetación de la pastura por debajo de las copas. Eso es porque cuando nosotros volamos con la cámara un poquito angulada, podemos ver bajo las copas y vemos el pasto por debajo de los árboles. Entonces podemos obtener un mapa por debajo de los árboles, a pesar de que hay lugares donde no vemos debido a que la cobertura de árboles era tan alta que el pasto no se pudo observar. Nos da una idea. Para verlo mejor podemos ver otro lote del mismo productor donde, fíjense que estaba más golpeada la pastura, más degradada, y tenemos grandes extensiones en color rojo. Los caminos, que son suelo desnudo, los trillos por los que caminan las vacas en color rojo, y extensiones de pasto en color rojo. Y si se fijan, si solapamos
el perfil de las copas sobre esas extensiones, van a ver que el área roja es un área donde hay muchas copas. El sombreado de los pinos está provocando que el pasto empiece a acumular acículas, a crecer menos, a quedarse un poco más seco y pierda vigor. En cambio, en lugares donde tenemos el suelo abierto, donde no hay tantos árboles, el pasto mantiene un mejor vigor. Si yo quiero calcular esto y quiero cuantificarlo realmente, lo que hago es poner una grilla, puede ser una grilla cuadrada, rectangular, en este caso hexagonal, calculo el promedio del índice GLI dentro de cada hexágono de la grilla, obtengo un número, y en este caso hice un gráfico donde asocié el valor de los hexágonos promediados contra el valor de cobertura de copas dentro de cada hexágono. Y fíjense que obtengo datos regresionables, consistentes. Hay mucho ruido, pero en la medida que la cobertura de copa aumenta, el porcentaje de cobertura de copa aumenta desde un 30 hasta un 80%, el valor del índice de vegetación de la pastura va disminuyendo. Porque consistentemente el pasto está cada vez más marchito, más seco, menos desarrollado. Eso es lo que ocurre en un sistema silvopastoril cuando nos pasamos de cobertura de copas. Acá ya podemos ver que hay un límite que nosotros podríamos estudiar, en qué punto tenemos que accionar con el relevo o a qué zonas del lote tenemos que sacarle árboles. Bueno, hasta ahí un ejemplo de silvopastoril en Misiones. Ahora Martín les va a mostrar un ejemplo en pastura en Chaco, trabajando con LiDAR. Bien, ahí, bueno, me iba aproximando al mismo caso que estaba presentando Eduardo recién. Esto es un caso de un manejo de bosque con ganadería integrada, donde se hicieron rolados de baja intensidad en un bosque chaqueño. Y bueno, ahí tienen dos fotos, una foto aérea, digamos, electroactiva, y después hay en dos etapas, digamos, eso es en el Chaco semiárido, digamos, en una zona que se seca, ¿no? A ver, pasamos a la otra. Ah, cierto, yo estoy pasando, discúlpenme, colega. Sí. Bueno, y acá a diferencia ahí iban surgiendo varias preguntas respecto de si podíamos hacer este análisis con un Mini, por ejemplo, con algún dron de tipo más comercial, ¿no? Entonces, sí, digamos, justamente un poco lo que estamos mostrando es que a la nube de puntos densa podemos llegar tanto como por un escáner láser, ¿sí? En LiDAR, pero también podemos llegar por fotogrametría, ¿sí? A un producto similar, ¿sí? Al mismo resultado de la nube de puntos densos, ¿sí? Entonces, y acá marca un poco la diferencia, ¿no? Digamos, de la posibilidad de tener acceso a un escáner láser permite, como decía Eduardo, tener muchos más puntos sobre el suelo en aquellas zonas con forestación densa, ¿sí? Entonces acá en la parte de arriba, donde está el rolado de baja intensidad y donde se sembró pastura, pueden ver el espesor que tiene la pastura, ¿no? En esa escena, digamos, toda la parte esa celeste, eh, esa porción, digamos, que cubre justo todos esos puntos que corresponden a la pastura, ¿sí? En cambio, en el bosque en conservación, donde no se produjo la liberación de árboles y no se produjo la siembra de pastura, encontramos directamente una vegetación mucho más rala, digamos, y generalmente suelo desnudo, que lo ven, digamos, en una línea mucho más finita, ¿sí? Digamos, ahí estamos hablando de que más o menos hay 1,20 m más o menos de pastura, así en la zona de arriba, en la imagen de arriba, y más o menos en la parte de abajo es casi suelo desnudo, ¿sí? Estamos hablando del Chaco semiárido, digamos, y eso es un poco lo que está mostrando esta imagen. Pasamos a otra. Haciendo el análisis de la nube de puntos, ¿sí? Bueno, ahí podemos generar modelo de terreno, podemos generar este modelo de copas que vemos acá en la imagen, y podemos identificar, como ven ahí, las copas de los árboles. Y un poco la intención de este laburo era ver qué cantidad de pasto había, ¿no? Entonces, bueno, lo que venimos proponiendo es el cálculo del volumen de ese pasto, ¿sí? Entonces vemos la otra, donde hacemos un filtrado, ¿sí? de la nube de puntos baja
algo similar a lo que Eduardo mostraba con los datos de fotogrametría con el S2. Y ahí calculamos un volumen, ¿sí? En este caso, digamos, podemos calcular más o menos ese volumen de pasto que ven ahí, esos 2.300 metros cúbicos de pasto por hectárea, ¿sí? Eso es un poco este ejemplo, digamos. Y bueno, en ese sentido, digamos, vemos como ese volumen, digamos, también corresponde, digamos, a los datos que tenemos, digamos, de materia seca también en el campo, ¿sí? Claro, como siempre, lo que podamos medir acá se va a asociar a la altura que tenga el pasto y va a ser un volumen estéreo. Y siempre va a ser necesario establecer mediciones a campo para poder establecer correlaciones que después nos permitan ajustar esto y pasarlos a quizás a toneladas por hectárea o a otra unidad. La teledetección con sensores remotos siempre depende de que se hagan mediciones de campo y se establezcan esas correlaciones, tanto entre lo que veamos con valores de índice de vegetación como en este caso las alturas. Solamente los árboles tenemos la ventaja de medir directamente la altura del árbol y que ese valor realmente sea más preciso que el que podemos medir a campo. Entonces, si quisiéramos estimar el diámetro del árbol, ya necesitaríamos una correlación en base a un dato que se haya tomado en un inventario forestal. Esto no de ninguna forma viene a reemplazar a las tareas a campo. Por otro lado, para seguir con situaciones que quizás no sean de misiones, tenemos acá un ejemplo que hicimos en este verano en INTA Leales, en Tucumán, junto con Javier Lara. Ellos tienen dos sistemas silvopastoriles de algarrobo, uno joven, que no le vamos a mostrar hoy, y el otro adulto, con un algarrobo de 25 años, donde los árboles ya no es que tienen un fin forestal, sino que tienen un fin de servicio para mejorar el ambiente para el ganado. Que las vaquitas se encuentren mejor bajo los árboles, que aprovechen la sombra, que el pasto tenga mejores características, mejor palatabilidad, y que en definitiva todo el entorno acumule más carbono. Acá pueden ver que es un área donde tomamos, por ejemplo, una sola fotografía en diagonal que describe el área. Los drones también sirven para eso, para poder certificar una operación, para poder describir de forma más impactante y gráfica una realidad. Pueden ver que en esta fotografía ya se ve acá al costado una diferencia en el lote aledaño, donde tenemos cardo, los marrones cardo, hay una maleza y hay lugares sin maleza. Y esos lugares que no tienen maleza se deben a que hay un palo cauce arenoso en esa zona, que luego ingresa al ensayo y sale por otro lado y genera todo un hueco dentro del ensayo debido a que los árboles en ese lugar en particular no pueden crecer. Fíjense como una sola imagen sin ningún tipo de análisis ya nos permite hacer interpretaciones. Y acá ya, para ir un poco más rápido, les muestro los 4 resultados principales. Un recorte del mosaico, como todo el relevamiento se transformó en un ortomosaico, que nos permite ver los árboles, ver la pastura, trabajar sobre eso, pero no tomar decisiones. Luego, un modelo digital de terreno. Este área era relativamente plana. Fíjense que la altura va desde 351 metros a 354. O sea que hay 3 metros en el ancho del ensayo y 3 metros de diferencia entre el área alta y el área baja. Pero podemos ver que hay un área alta y una área baja y que 3 metros de diferencia hacen que el agua corra hacia ese lugar, se acumule en un lugar más que en otro. Las curvas de nivel, fíjense que están un poco rotas. Eso debido a que había pasto y que yo no apliqué un filtrado intenso. Yo puedo regular el nivel de filtrado en el análisis para obtener curvas más realistas que describan realmente el relieve del terreno, que en este caso al tener pasto es un relieve un poco heterogéneo, o si quiero restar ese relieve del pasto que no se puede eliminar totalmente, puedo empezar a filtrar las curvas, filtrar el DEN, hasta obtener curvas bastante teóricas, que quizás no representan también la realidad del terreno. Todo depende del objetivo. Un agrimensor muchas veces está buscando tener suelo totalmente descubierto y curvas realistas porque necesita describir el microrrelieve del terreno. En cambio, un agrónomo necesita curvas más simplificadas porque quizás luego tiene que trasladarla al terreno mediante un trabajo con estacas o con un tractor para hacer un liño y no necesita curvas quebradas como estas. En ese caso habría que hacer el análisis cambiando los valores de simplificación para obtener algo más teórico. Luego pueden ver el modelo de altura de copas. Fíjense que hay árboles bastante más rojos que otros porque son bastante más altos. Y el conteo de copas. Pueden ver un ápice, un punto en prácticamente cada árbol. Esto siempre implica errores. Esto se hace moviendo una ventana virtual que recorre la escena y que en cada momento determina cuál es el punto más alto disponible en esa ventana. Y esa ventana tiene un cierto diámetro. Entonces, si yo en un área de 6 metros de radio obtengo, 6 por 6 serían 12, en 12 metros de diámetro obtengo un punto alto, ese va a ser el punto del árbol elegido y va a quedar marcado. Si yo tenía 4 árboles chiquititos en ese área, solo voy a marcar el árbol más alto. Entonces puedo obtener subdetección. En cambio, si yo achico la ventana, como hice en este caso, y la bajé a creo que a 6 metros de diámetro, y recorro la escena, es probable que pueda encontrar todos los ápices, pero también es probable que en una copa muy grande, como en este caso que ven acá, es muy chiquitita, pueda encontrar 2 ápices juntos en la misma copa. Siempre el conteo de árboles tiene falso negativo y falso positivo, si es algo con lo que hay que vivir, hay que buscar el punto óptimo, pero no se puede conocer la densidad real. Lo que sí, para cada punto, conozco la altura. Y esas son las alturas de los árboles obtenidas de forma automática.
Y abajo pueden ver la cobertura de copas de este lote, que es del 54%. Pueden ver cómo acortea 2 metros de altura toda la vegetación, y esa es la sección de las copas. Y fíjense que representa, mirando eso y mirando el mosaico, representa muy bien el perímetro de las copas y bueno, y su sección. Incluso manteniendo bien las rendijas, los huecos que hay entre las dos copas que forman la faja de árboles. Fíjense qué bien que describe la distribución de las copas de la vegetación. Usando esto y usándolo arriba, o sea, la distribución de la superficie de copa y la altura, podría tratar de estimar el volumen de la copa y después, si tuviera datos de campo, podría correlacionarlo con la biomasa de los árboles. Son cosas que faltan hacer. Todavía no tuvimos tiempo ni tampoco los recursos para salir a medir extensamente y desarrollar esas correlaciones, pero son correlaciones que pueden desarrollar cada uno en su entorno en particular. Tampoco son correlaciones generales. Lo que yo haga en Pino y Misiones no va a salir para Garrobo en Chaco. Son cosas específicas para cada región. Y para esa misma situación pueden ver otro producto que es la cartografía. Podemos trabajar en GIS para elaborar cartografía. Y en este caso, bueno, una cartografía de cobertura de copas que nos puede servir para planificar un raleo. Pueden ver una cartografía de altura de los árboles que nos puede servir para ver dónde están los árboles de mayor o menor altura y para analizar también la altitud del suelo. Zonas con menor altura son zonas donde el suelo fue menos apto probablemente. Y pueden ver un mapa integrado donde tenemos cobertura de copas y vigor de la pastura. Hay zonas de bajo vigor, valores del GLI cercanos a cero. Fíjense cómo se ve blanco el suelo entre medio del pasto en el ortomosaico, y hay zonas con mejor vigor donde el pasto se ve un color verde fuerte y eso genera un GLI más alto. Nuevamente, esto no es un índice verde puro y está afectado también por la sombra de los árboles. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahí tenemos un caso de un sistema agroforestal acá en el Pedemonte de Yungas, en la zona de Tartagal. Acá sí hecho con fotogrametría con un S2, ¿sí? Un S2, que podría ser lo mismo con un Mini, digamos. Eso ahí había unas preguntas al respecto, digamos, esto se puede llegar a lograr. Ahí pasamos a la otra. Fíjense que tienen un relieve quebrado, tienen bosque nativo, tienen un área de un cultivo que no sé si será tabaco u otra cosa, tienen bananas, tienen liños en un sentido, liños en otro, áreas abandonadas. Hay un surtido de situaciones diferentes que queremos analizar y lo estamos pudiendo ver en una única imagen. Bueno, de hecho, esta posibilidad, ¿no? Digamos, de que teníamos en un momento de mirar con el Google Earth este tipo de imágenes, acercarnos un poco más, pero ni siquiera animarnos a identificar árboles, ¿no? En un momento nos encontramos con esas limitantes, y no solamente con eso, sino con la limitante temporal, digamos. Acá en especial en las yungas, digamos, muchas veces está muy nublado y por bastante periodo, digamos, y estamos hablando muchas veces de ese periodo donde mayor crecimiento de actividad fotosintética hay, digamos, que es en el verano. Entonces, en ese sentido, digamos, la posibilidad de acceder a una imagen de dron, eso nos permitió, digamos, hacer otro tipo de alcance, digamos, otro tipo de análisis en este tipo de situaciones, digamos, en lo temporal también. No es solamente tener un detalle en la escala espacial, sino en la escala temporal, ¿sí? Y ahí, respondiendo un poco a las preguntas, digamos, sí, se puede hacer con un mini, digamos, pues se puede con un NER o con algún equipo más de la gama comercial. Y una de las limitantes muchas veces, que ahí había otra pregunta asociada a esto, era el tema de la planificación, ¿no? Y yo últimamente, con el tema de la planificación del vuelo, algunos vuelos los termino haciendo manuales, digamos, ¿sí? Es una habilidad que algunos colegas me invitaron a explorar, y la verdad que es muy interesante, digamos, la posibilidad de ir a un lugar, levantar el dron y hacer un vuelo manual, digamos, tomando en automático las imágenes y ir coincidiendo más o menos cuando uno tiene un poco de experiencia, digamos, distancia entre línea y línea. Y eso a uno le da la posibilidad de muchas veces estar sin conexión de internet y poder llegar a hacer la planificación igual, digamos, o hacer el vuelo igual, tomar las imágenes. Muchas veces uno no tiene la dimensionalidad entera del predio, el mismo productor o el mismo usuario de las imágenes
le está diciendo, bueno, yo el área más o menos llega hasta aquel árbol, hasta aquel otro árbol, o hasta aquel poste, y entonces uno puede llegar a estar levantando este vuelo. De hecho está hecho de esa manera. Si ahí ven un ortomosaico, digamos que está hecho con un vuelo manual. Si me pasas la otra, Ujú. ahí ven el modelo de elevación. La verdad que en la parte central el modelo está muy bien, pero bueno, también como está como fotogrametría, y van a ver una parte roja como el costado del arroyo. Eso está errado. Sí, eso es que la copa de los árboles han marcado alturas máximas, digamos, porque Sí. la Si nos, fotogrametría no tiene. si nos fijamos no- acá, eso es bosque muy denso y la fotometría no permitió ver el suelo debajo de ese bosque. Y entonces al clasificar el terreno y no haber puntos por debajo, la clasificación del terreno copia la vegetación como si fuera terreno. Es la principal limitante que tiene la fotometría en estos lugares, vegetación densa y relieve quebrado. Y después, si ven a la izquierda, digamos, la parte azul, que no es correspondiente al arroyo, digamos, en realidad es un cerro, y ahí estaríamos como en el borde del mosaico, digamos, y la verdad que también ahí eso es una parte errada del modelo, ¿no? Entonces, bueno, tener este tipo de salvedades, ¿no? A la hora de, acá no usamos ni puntos de control, ¿sí? Esto es todo relativo, ni, ni LIDAR, ¿sí? Ni un escaneo láser. Entonces, pero de alguna manera podemos llegar a un producto similar, ¿sí? Con un costo mucho más bajo, ¿sí? Estamos hablando en este caso se usaba un S2, podemos identificar árboles, ¿sí? Como están ahí. Eh, También, bueno, con la salvedad esta, que esto es un bosque nativo. Entonces muchas veces, como decía Eduardo, además de tomar el punto máximo, el algoritmo de alguna manera que identifica los árboles está como seteado para pinos, para coníferas. Entonces, en caso de frondosas, digamos, de especies de bosque nativo, en este caso de yungas, muchas veces un árbol tiene tres árboles dentro del modelo, ¿no? Digamos, entonces, bueno, tiene sus errores, por así decirlo. Pero la verdad que funciona bastante bien, y es bastante interesante este tipo de productos, digamos, primero de altura, que era algo que a nosotros, vuelvo a lo mismo, hace 7 años, digamos, era como un gran problema. Podíamos medir, no sé si 20 alturas, pero eran más o menos, no sé, 70, 80 alturas por jornada, ¿sí? De árboles. Con esto medimos eh, más de 100 alturas por cada árbol, ¿sí? Entonces, obtenemos este modelo, digamos, de censado, digamos, de una superficie. Y eso nos permite, bueno, tener estos modelos mucho más aproximados y reales de las distribuciones de altura, como vemos ahí a la derecha. La posibilidad de conteo mucho más rápido de los árboles. Y algo que en este caso, digamos, de este sistema agroforestal, que participa de un proyecto que promueve la actividad agroforestal acá en el norte. eh, el- una cuestión muy interesante es la posibilidad de cálculo de coberturas, ¿sí? A distintos tipos de alturas. Entonces, por ejemplo, ahí tomamos toda la parte baja, ¿sí? Estos claros en realidad son definidos como esa superficie que tiene vegetación por debajo de los 2 metros, ¿sí? Ahí tenemos un cálculo de superficie. Y bueno, y esto lo podemos hacer con un vuelo, digamos, y casi dar los resultados en el día o el otro día, ¿no? Acá lo mismo con la cobertura de copas. Y estos son indicadores que a la hora, digamos, de evaluar los impactos y el desarrollo de la actividad agroforestal en cada uno de los casos, es muy significativo. Bueno, ahí pudieron verlo aplicado en la zona norte del país a un ambiente productivo. Acá la aplicación también es sobre vegetación nativa, pero en un enfoque diferente, un entorno distinto. Tenemos en Misiones producciones forestales de empresas medianas grandes, donde
los lotes forestales llegan hasta cerca de los arroyos, pero a lo largo de los arroyos hay que dejar un área de bosque nativo protector para evitar la erosión. Cuando se corta un lote forestal y se va a plantar de vueltas, hay un año donde el suelo queda bastante descubierto y queremos que la erosión no llegue al arroyo. También para generar un corredor para la fauna, para mantener cierta diversidad para las especies vegetales, generar un semillero, conservación genética. Los bosques protectores tienen su función, y si podemos mantener una matriz de bosques protectores conectados, podemos mantener toda la biodiversidad de la región a pesar de estar haciendo cultivos o actividad forestal en las zonas más productivas, en las zonas más aptas. Lo mismo pasa en el Chaco con las fajas de bosque protectores que se dejan en las zonas agrícolas. Pero en este caso tenemos un problema. Acá los bosques protectores están invadidos por pinos. No es una invasión porque el pino avance sobre el bosque protector, sino porque en ciclos anteriores, en la década 70, 80, se plantó hasta más cerca del arroyo, y luego cambió el criterio ambiental de la empresa y la empresa amplió el área protectora, pero quedaron pinos sin cortar, o quedaron semillas de pinos dentro de ese área, y los pinos sin cortar se siguieron desarrollando hasta alcanzar tamaños impresionantes, y su actividad de multiplicación genera que alrededor aparezcan renovales que colonizan el área de bosque protector. Entonces la empresa lo que nos pidió era mapear esos pinos, ver cuántos árboles había, qué tamaño tenían, dónde estaban, para planificar, quizás cortar los árboles grandes y extraerlos, y a los árboles finos quizás anillarlos para eliminarlos en el lugar. Recuerden que son pinos exóticos. En este caso esto se presentó hace una semana en las jornadas forestales del Dorado. Fue un trabajo en conjunto entre INTA y la empresa Lipsia. Pueden ver, por ejemplo, 2 lotes de pinos cosechados, ya listos para plantar o recién plantados, un área de bosque protector y gran cantidad de pinos a lo largo del arroyo, prácticamente dentro del agua. Pinos realmente de 35 metros de altura, muy grandes. ¿Cómo hicimos ahí? Bueno, hicimos vuelos durante 2 días con un Air 2S y con un Mini 1, porque yo empecé en el 2020 con un Mini 1 realmente, y pude hacer lo mismo que les estoy mostrando con el Mini, no hay ningún problema. Hay gente que comentó, recién preguntó eso, se puede trabajar con Mini, no hay inconvenientes. Simplemente rinde menos el trabajo a campo, por eso trato de usar el Air 2S siempre que puedo, y el Mini como backup cuando tengo algún problema. No volamos toda la superficie porque eran muchas hectáreas. Lo que sí hicimos fue volar a lo largo de los arroyos, hacer planes de vuelo que cubran la superficie de bosque protector. Por eso hicimos 24 planes de vuelo diferentes, solapados entre sí. Y manual, acá tuvimos que trabajar bastante a mano. El sistema automatizado no resuelve todo. Procesamos la información, generamos los productos, pero tuvimos que delimitar los bosques protectores manualmente, haciendo teledetección de los bordes, restitución, por un lado. Por otro lado, como pueden ver acá a la derecha, las áreas abiertas donde no hay árboles de bosque nativo y sí hay bambucias, tacuaras. Acá suele ocurrir que en áreas muy degradadas el bosque nativo no tiene árboles, sino que tiene una vegetación herbácea baja, que es bambú, que ocupa todo el lugar y que no deja que el bosque se recupere. Bueno, hay extensiones así. Esas extensiones las mapeamos como áreas abiertas, de la misma forma que Martín mostró en el ejemplo anterior, que la chacra del productor era un área abierta. Todas las áreas abiertas están mapeadas. Donde sí hay vegetación, pudimos mapear la altura de los árboles. La vegetación nativa tiene alturas intermedias, los pinos tienen alturas muy grandes. Están entre 25 y 30 metros, fíjense cómo están mapeadas las alturas de los árboles. Sobre cada árbol tuvimos que poner manualmente un punto en cada ápice, eso no me salvé de hacerlo a mano. Pero los puntos, luego de haberlos puestos, tomaron la elevación del modelo de altura de copas y pasaron a tener, en este caso, una simbología asociada a su altura. Entonces podemos ver que hay zonas con árboles de 30 a 40 metros, hay zonas con árboles de 20 a 30 metros y hay zonas con árboles de 3 a 10 metros. Donde hay árboles de 20 a 40 metros, conviene ir a cosechar esos árboles. Habrá que ver cómo con esa información planificar una intervención donde se entre con motosierra y con cables se saquen esos árboles, porque tienen un valor y porque además ese valor puede ayudar a subsidiar las otras tareas que hay que hacer en el lugar. En cambio, donde hay árboles de 3 a 10 metros, lo que hay que hacer es entrar con motosierra, con machete, a cortar los árboles y dejarlos caídos ahí. El pino no se recupera después de un corte, entonces se puede hacer un trabajo de eliminación manual, subsidiado por quizás el valor de la madera que sí se puede aprovechar de los otros árboles. Y en la carta que ven en la parte inferior pueden ver, por un lado en colores pixelados, rojo, verde, violeta, la heterogeneidad del bosque nativo, diferencias de altura que hay en el bosque nativo entre las zonas altas y bajas, y en color rojo y naranja un mapa de calor con las exóticas, con los pinos, donde hay mayor densidad de pinos y donde hay menor densidad de pinos. En este caso seríamos simplemente 2 grupos en esos lugares y el resto estaba libre de pinos. Encontramos situaciones muy diferentes a lo largo de todo el análisis. En total fueron, en 2 días de trabajo, 210 hectáreas de bosques protectores. Se tuvo que volar 700 hectáreas en total, pero bueno, los bosques representaban 210. 50 hectáreas fueron de bambucias invasoras, 47,8 fueron de pinos, y hubo 5.113 pinos identificados.
esto puede variar un poco, pero bueno, eso lo que llegamos a identificar manualmente. El área de bosque que no tenía pinos, o solamente el área libre de pinos, tenía un 26% de estrato inferior de 0,5 metros, que eran áreas abiertas, bambucias. Coincide que ese 26% representa esas 50 hectáreas que teníamos arriba. Desde entre 5 y 10 metros había un 44% de la superficie de bosques, o sea, bosque bajo. Después bosque intermedio, un 25%, y bosque alto, la vegetación nativa de más de 15 metros, realmente mejor estructurada, solamente un 5%. Nos da una idea de la estructura que tiene el bosque nativo. Y los pinos estaban clasificados en 6% menor a 10 metros, o sea que realmente lo que tenemos que eliminar con machete es poco. De 10 a 20 metros, un 56%. O sea que hay un porcentaje importante de los pinos que todavía no tienen 20 metros de altura, pero que ya son grandes. No podríamos ir a cortarlo con una motosierra porque se le caerían arriba al motosierrista y habría que pensar mejor cómo hacer el trabajo. De 20 a 30 metros de altura, 23%, y mayor de 30 metros de altura, 15%. Nos da una idea. Fíjense cómo un relevamiento aéreo bien trabajado nos aporta información cuantitativa. No tenemos una imagen simplemente, sino que tenemos ya información que sirve para tomar decisiones. Y también nos permitió generar cartografías. Tenemos para cada imagen agrupadas un poco. De las 24 áreas las agrupamos, generamos 12 cartas. Y acá hay un ejemplo de 2 cartas. Fíjense cómo combinamos el mosaico de fondo, las líneas que delimitan los bordes del área protector, los puntos que representan la altura de los pinos, bueno, y no más que eso. No pusimos los claros, sino en esta imagen no hay claros. Están los claros, pero en esta imagen no están. Y no pusimos las otras bandas porque no son interesantes, pero sí podemos ver, en este caso, los límites del área protector y los pinos. Estas cartas tienen referencia, tienen escala, pero también están guardadas en formato GeoPDF y el productor o la empresa puede cargarlas en un teléfono móvil o en una tablet con la aplicación Avenza Map y puede salir a caminar por el campo, y mientras camina por el campo va a poder ver un punto o una estrellita moviéndose y va a poder conocer en todo momento en qué lugar del área está. Entonces, si tenemos que llegar a este árbol naranja que ven acá y estamos ingresando por este lugar, podemos saber cuántos metros o en qué dirección tenemos que caminar de forma natural para llegar a ese punto, en lugar de caminar a la antigua con la brújula y con la cinta métrica como se hacía antes para llegar a un punto determinado. Ahí preguntaban, Eduardo, si en el anterior es un Mini y un RS2, ¿no? Los ejemplos, en esa situación usamos 70% del tiempo el Air 2S y el restante 25%, 20-30% el Mini, porque cuando se me terminaba la batería del Air seguía con el Mini. Los resultados son exactamente iguales, simplemente que con el Mini tuve que volar más bajo porque la cámara tiene menor resolución. Entonces, en lugar de volar a 120 metros, quizás volaba a 80 metros. O en lugar de volar a 200 metros, volaba a 120 metros. Tenía que volar, me costaba más cubrir la misma superficie con el Mini, pero los resultados fueron totalmente compatibles. No hay diferencia. Sí, ahí hay algo que también para destacar en los modelos de dron, digamos, me parece que es importante, es el GPS que tienen los drones, digamos, hoy por hoy, digamos. La verdad que los equipos más modernos, digamos, están viniendo con una precisión, con un GPS, un posicionamiento muy interesante, digamos. Entonces, ese tipo de fotogrametría, la verdad que resulta muy interesante, digamos, la posibilidad del producto que uno está accediendo, digamos, y el costo, ¿no? Del producto, digamos. En ese sentido, digamos, bueno, ahora vamos a presentar otro caso con un escáner, ¿sí? Con el escáner que tenemos nosotros. Y el escáner justamente tiene un sistema, digamos, que es el Planix, y un GPS y una IMU que le permite un posicionamiento muy interesante, ¿sí? Y ahí si ven una de las imágenes, se notan hasta los cables de teleproductos, digamos, ¿no? Y una cosa, cuando hicimos uno de los primeros perfiles en el mismo día de relevamiento con Flavio, nos dimos con los 4 puntos que tenían, que son cada uno de los cables, ¿sí? Estamos hablando que es un cable que tiene, creo que una cosa así de 3 centímetros, ¿no? No mucho más, digamos, y podíamos ver, digamos, en el escaneo los 4 cables. Entonces, esa precisión relativa que da es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, acá, una de las cosas que nos está faltando, que es el GPS geodésico, digamos, y en muchos de los casos la no posibilidad de hacer las correcciones con puntos de control a campo.
Eh, pero vemos que en la relativa el escáner la verdad que tiene es impresionante la resolución que tiene. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, no sé, en la pastura que le mostraba recién en el MVGI, las huellas de la camioneta, ¿no? O como decía hoy Eduardo, digamos, esas cunetas que tienen, o por ejemplo, teníamos un camino dentro del bosque que no se notaba de ninguna manera, ni con ninguna imagen, digamos, del año 80, que parece que es anterior al año 80, digamos, un camino que estaba totalmente cubierto por el bosque y ha quedado la traza ahí del camino y es una pequeña elevación, estamos hablando de 50 centímetros y una cuneta de 30, digamos, y ahí podíamos ver ese tipo de caminos, digamos. Y eso, bueno, de alguna manera da el GPS y el sistema que tenga, digamos, de lectura de ese GPS, esa IMU, ¿sí? Esa unidad inercial de ese dron, esa posibilidad de posicionamiento y dar el dato, ¿no? Bueno, acá un caso que tenemos es este manejo de cobertura, digamos, arbórea en un electroducto. Si me pasas otra, Eduardo. Acá hay que resaltar, antes de escapar de esta diapositiva, fíjense, simplemente viendo la escena escaneada, tenemos un bosque alto, con árboles de mejor altura, un área más rala, y al fondo fíjense que hay un pequeño arroyo, un área baja de drenaje natural, y fíjense que tiene hay como dos arroyos que se juntan justo debajo del cable. Fíjense cómo qué sencillo que es interpretar la imagen por lo natural que resultan el tipo de datos que estamos observando. Y en este caso en particular lo que les interesaba era mapear dónde está la vegetación porque no puede haber vegetación bajo los cables. Entonces ese era el desafío. Sí, un poco el objetivo de este trabajo era medir la cobertura arbórea para pasar esto a datos de satélite de tipo SAR. Entonces, la idea era justamente hacer la correlación entre lo que medíamos con el escáner y estos datos de satélite tipo radar. Bien, ahí vemos un primer caso de una parcela, ¿sí? Como también volvemos a calcular la cobertura de los árboles. Pasamos a la otra. Fíjense la diferencia de cómo aparecen los cables cuando él filtra los cables o cuando los muestra con diferentes cortes, cómo podemos ver los cables. Un uso que o sea, como forestales no nos interesa, pero a los ingenieros industriales sí, es poder medir la catenaria de cables. En los cables con LiDAR se ven perfectos y hay software específico para diferenciarlos del resto de elementos y aislarlos. Otra parcela, que es la parcela de la foto inicial, digamos, ahí donde vemos las dos quebradas que se juntan. Y ¿Pasó? sí, pásame otra, Bien. Ahí con los cables. lo mismo. Y la posibilidad de armar estos histogramas, ¿no? Digamos, con la, no con una altura de árbol, sino con un montón de altura de árboles. Estamos hablando de cientos o miles de alturas de árboles por cada uno de los individuos, digamos. Entonces, bueno, la posibilidad de marcar esta frecuencia y acá de estos dos casos, digamos, con dos tipos de vegetación, ¿no? Una, la parcela 2 con mucha más abundancia de vegetación alta y la parcela 1 con mucho menos vegetación alta, ¿sí? Y siguiendo con lo que son ejemplos LiDAR, acá vamos a analizar también un ejemplo forestal con el mismo espíritu que mostraba él. Este ejemplo no lo tengo completo. Acá lo que hicimos fue probar la diferencia entre LiDAR y fotogrametría, pero por la extensión de la charla no lo puse completo. Pero hicimos un vuelo fotogramétrico con un Air 2S con punto de control y luego hicimos un vuelo LiDAR aprovechando la misma base GPS. Entonces están exactamente igual ubicados. Y comparamos la penetración que tiene el LiDAR contra la capacidad que tiene la fotogrametría. En esta situación donde los pinos realmente están densos, este es un sitio sin relevo, con alta densidad, la fotogrametría falla. No ve el suelo prácticamente en ningún lugar por debajo de los árboles y la estimación del terreno falla. Cuando falla la estimación del terreno, también falla la estimación de la altura de los árboles, porque el terreno sube y se acopla a las copas, y los árboles de 15 metros de altura nos indican 5, y árboles de 5 nos indican 0. O sea, la fotogrametría funciona si podemos ver el suelo. Funciona en un silo pastoril, funciona en un agroforestal, en cortinas, en un cultivo, funcionará en una plantación de olivo, en una plantación de vid, siempre que podamos ver el suelo entre la vegetación. Cuando no podemos ver el suelo porque es bosque nativo o bosque implantado muy denso, no es una alternativa viable y en esos casos es importante contar con un sensor LiDAR.
En este caso teníamos, si vemos la historia del lote, en 2006 se hizo una talarraza del lote. Fíjense cómo el lote tiene un área de drenaje incluida dentro de la plantación forestal, y hay una plantación forestal adulta en la parte superior en 2006 y una que ya estaba plantada con otra edad diferente. Y fíjense que acá hay un camino y acá hay un camino. Una vía, ¿cómo se llama? No una tractorera, un camino antiguo. Luego eso se plantó y fue creciendo. En 2016 vemos que se cosechó el área superior y el área inferior estaba bien plantado con alta densidad, creciendo. Esto es de Arauco, una papelera que colaboró con nosotros en este estudio. Acá incluso hay unos árboles de eucalipto porque había una casa antigua y que quedó en ese lugar. 2006 el bosque creció. 2020 se volvió a cosechar. El área superior normalmente tiene otra edad, no se cosechó, pero todo el resto se cosechó nuevamente. Y fíjense que el camino que habíamos dibujado acá anteriormente, en 2020 ya no se había utilizado. En 2016 no se respetó, en 2020 no se utilizó. Es un camino que ya tiene 20 años de antigüedad bajo los árboles, totalmente abandonado. Y ahora en este momento, en 2025, fin del 2025, estaba el área con 5 años en la parte violeta, en la parte del sur, y 11 años en la parte verde al norte, creciendo nuevamente. Debido a la sequía fuerte que tuvimos en 2021, acá hay muchísima mortandad de los pinos y hay vegetación nativa. Entonces, la idea era analizar esto con el escáner y comparar a ver cómo eran los resultados. Esa es la vista general del lote. Lo que hicimos con el software UGCS de INTA, que INTA compró junto con los equipos LiDAR, fue planificar el vuelo. Fíjense que ahí, lo primero que se hace es delimitar el área de interés, decidir en qué dirección van las líneas de vuelo y siempre realizar una línea de vuelo que atraviesa las otras para que cuando tengamos todas las fajas escaneadas tengamos una faja que las corte a todas y que permita refinar el alineamiento vertical entre una y otra faja. Eso ayuda a reducir errores. Y al final del vuelo y al inicio del vuelo hay una figura en 8 que tiene que hacer el dron para calibrar la unidad inercial interna. De ahí. Entonces esas son una figura de calibración, un vuelo, una faja que corta y otra figura de calibración y aterriza. Estos fueron 20 minutos, volando 10 metros por segundo, 70 metros de altura de vuelo, 50% de solape lateral. Siempre hay que considerar algo de solape lateral igual para que los árboles estén escaneados con 2 líneas de vuelo diferentes, y 51 hectáreas en todo el relevamiento. Nos dio un resultado de 360 puntos por metro, que es una densidad de puntos altísima, inmanejable para las pobres computadoras con las que trabajamos. Después nosotros bajamos la densidad de puntos para poder hacer los análisis. Ahí ven el aspecto de la nube de puntos. Y acá ven la misma nube de puntos coloreada, cada faja con un color diferente para indicar qué puntos corresponden a una faja de escaneo y qué puntos corresponden a las fajas vecinas. Esto no tiene una utilidad práctica real, pero nos permite entender cada punto de dónde proviene, de dónde se generó. La misma nube de puntos coloreada por elevación, donde podemos ver en azul las zonas bajas del terreno, incluso con árboles bajos, y en rojo las zonas altas del terreno o zonas donde hay árboles altos. Esto es relieve más vegetación. Fíjense que ya se distingue que acá hay plantas de araucaria que están metidas entre los pinos como un remanente y que son más altas que los pinos. Un corte en un lugar, en este caso es un corte que arranca por acá, corta todo esto y pasa por acá, donde podemos ver eucaliptos del lote vecino, pinos bajos, pinos más altos, dos edades diferentes, y fíjense el perfil de las copas y los puntos que impactan en el suelo. Tenemos mucho menos impacto en el suelo que lo que mostraba Martín antes en bosque nativo. Eso porque los pinos son más densos que el bosque nativo de Chaco, y también yo volé a una altura y una velocidad diferente, y entonces tengo menor concentración de puntos en el suelo. Y abajo lo tienen coloreado no por altura, sino por número de retornos. En azul, en blanco los retornos únicos, lugares donde impactó el láser y volvió toda la energía del sensor. Y en azul los primeros retornos y en rojo los segundos retornos, lugares donde el haz golpeó la hoja y generó un punto azul y luego continuó y generó un punto rojo cerca del suelo. Fíjense cómo tener varios retornos es lo que nos permite tener puntos en el suelo a pesar de que estamos trabajando abajo de los árboles. Ahora, hay huecos. Fíjense que hay lugares donde no hay información. Esos huecos se interpolan. Teniendo puntos vecinos, se puede interpolar. Y gracias a ese proceso de interpolación obtenemos acá el modelo digital de terreno. Fíjense cómo tenemos en azul las zonas bajas del terreno, en rojo las zonas altas, sin el efecto de la vegetación, curvas de nivel, en este caso cada metro. Se puede ver cómo es un área de drenaje donde arranca un arroyo, es una zona de nacientes. Se pueden ver cómo hay zonas con mucha pendiente. Fíjense cómo tenemos 4 curvas agrupadas acá con un área muy estrecha en una zona donde hay un barranco. Y fíjense cómo acá se intuye dentro del bosque el antiguo camino, que ya lleva 20 años abandonado y todavía se ve el perfil de ese antiguo camino, a pesar de que
este modelo está suavizado. Los caminos principales se distinguen bien, se puede ver cómo la curva de nivel sufre un cambio en ese lugar donde está el camino, pero el camino antiguo se intuye todavía en el sombreado del modelo. En cambio, esto mismo, procesado con fotogrametría, no tenía ningún tipo de sentido. Las curvas no representaban la realidad porque no podían ver el suelo. Y acá pueden ver el modelo de altura de copas. Fíjense cómo el lote más adulto tiene colores rojos, el lote de eucalipto vecino tiene colores todavía más rojos, porque son árboles altos, y todo el área que tiene 5 años tiene un matiz entre amarillo y verde, porque son copas bajas, incluso con zonas de claros y de vegetación nativa, donde la forma de las copas cambia, porque son otras especies, son incluso más bajos los árboles, de 0 a 5 metros. Y si hago un corte transversal de esta nube de puntos LiDAR, arriba pueden ver cómo el modelo de superficie, que es el que copia las copas, en color verde copia todos los ápices, y en algunos lugares cae hasta el suelo debido a que son claros y la superficie representa el suelo. Tenemos los puntos en gris y por debajo tenemos la estimación del terreno que va uniendo todos los puntos de terreno, y donde no hay un punto de terreno, interpola. Fíjense cómo representa en este corte el terreno, con algunos lugares más bajos, otros más altos. En cambio, el mismo relevamiento realizado con fotogrametría, que lo tienen abajo, tiene el mismo perfil superior. O sea, la fotogrametría con punto de control representa el mismo perfil de copas, con las mismas caídas en los claros, donde realmente se puede ver el suelo, y acá en estos lugares donde había menos vegetación, donde se puede ver el suelo, pero si miran la línea roja que representa el terreno, en algunos lugares representa más o menos el terreno, acá donde hay algunos claros puede funcionar bien, pero donde la vegetación es densa y no tenemos información del suelo en fotogrametría, el modelo sube y no puede interpolar bien y se acerca a la copa de los árboles. Quizás el terreno pasa a 3-4 metros de altura, el terreno virtual que estamos modelando, y acá ya es agresivo como sube y se acopla a la parte baja de las copas. Bueno, y no representa un perfil de terreno totalmente erróneo, que cuando nosotros lo utilizamos para calcular la altura de los árboles genera zonas enteras de rodal donde los árboles tienen menor altura, y eso es algo que no es válido. Por eso, llévense el mensaje de que pueden trabajar con drones económicos siempre y cuando vean el suelo, o vean una pastura. Si ven una pastura de 1 metro de altura, saben que quizás los árboles están subestimando su altura en 1 metro, pero ustedes ven algo cercano al suelo. En cambio, si van a trabajar en selva, en bosques densos, en zonas muy quebradas con bosque denso, la fotogrametría no va a funcionar tan bien como en cultivos o en forestaciones donde se vea el suelo. Bueno, y como recomendación general, tengan en cuenta que si tienen un dron, tienen la capacidad para generar información. Hay que empezar a sacar los drones de los cajones. En las empresas forestales suelo ver que se compró drones, en los últimos años se compró drones porque estaba de moda, pero los drones quedaron guardados en cajones. Y el dron tiene que estar en la camioneta, tiene que estar disponible, la gente tiene que saber usarlo y tiene que utilizarlo como una forma de generar información útil en el día a día. En este punto les pedimos que escaneen ese código QR, que abran el celular. Vamos a quedar unos minutos acá mientras vemos la etapa de preguntas, porque queremos que respondan la encuesta. La encuesta tiene preguntas sencillas, no recopila datos personales a menos que ustedes quieran. Y lo que les preguntamos es, ¿qué tipo de institución provienen? Si son empresa, institución, si son prestadores de servicios privados, consultores, para conocerlos un poco mejor. Conocer cómo es el público, cómo está compuesto el público. Y después nos interesa conocer a qué tipo de drones tienen acceso. Si no tienen acceso a nada, o si tienen acceso a un dron multispectral, un dron con cámara óptica, un LiDAR, un dron con cámara térmica. Nos interesa conocer cómo accede el público a los equipos que están en la zona, porque no sabemos en definitiva cuál es la proporción de equipos que existen y qué es lo que requiere más ayuda de acompañamiento. Nos interesa conocer también en qué están trabajando, si en sistemas forestales puros, en silvopastoriles, en agricultura, en ganadería, en zonas urbanas. Y nos interesa saber qué tipo de software manejan, si manejan software GIS, si manejan Google Earth, si trabajan con el sistema de programación Python, con R, bueno, qué tipo de plataforma manejan. Son todos checks de múltiple selección, entonces pueden marcar que sé Python y sé Google Earth y sé manejar QGIS, por ejemplo. Nos interesa saber si hacen fotogrametría. Si no lo hacen, en otros pueden poner no hago y no pasa nada. Pero si hacen fotogrametría, nos interesa saber qué software utilizan. Si usan Argisoft, si usan P4D, si usan OpenDroneMap u otras alternativas. Siempre está la pestaña otros para que puedan indicarlo. Entonces vamos a poder tener una mejor idea de por dónde va el interés de la gente para poder organizar futuros desarrollos y acercarlos ya a lo que ustedes están necesitando. Por último, les pedimos nombre y apellido, email y lugar de trabajo como información complementaria, pero la rellenan o no, si quieren, o bueno, es opcional. No estamos recopilando datos personales compulsivamente. Excelente, chicos. Bueno, ahora podríamos cortar la grabación, así ya queda la charla lista.
Y vamos a la sección de preguntas. Hay un montón de preguntas. También hay gente que ha levantado la mano, pero bueno, vamos por orden.